Escuchas el cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Avanza la noche y avanza el cartel de la Mega. Paul Urrego, yo soy Dani Tres Palacios del Tripas y usted nos ve por YouTube, también por TikTok, ahí en las cuentas de la Mega. Gracias a los que en su radio nos oyen a través de la Mega y les recomiendo descargar la app de RCN Radio, la aplicación RCN Radio. Es muy buena la aplicación. Ahí nos pueden escuchar en vivo, pueden ver cositas del programa, o sea, está muy chévere la app RCN Radio para que la descarguen. Me ayudan a descargarla y escuchar ahí el cartel. Ayúdeme ahí, la Mega. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, Luna, mantenga su micrófono cerrado hasta que le demos la palabra. Eso es para los que se van agendando en redes sociales para charlar con nosotros sobre temas paranormales. Kelly, buenas noches, señorita. Bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted? Hola, muy buenas noches, Daniel. ¿Me escucha? Sí, si me puedo hablar un poquito más fuerte, le agradecería, pero sí se le oye. Adelante. Claro. Listo. ¿Me escuchas mejor? Sí, por favor, adelante. Listo. Bueno, mi historia es como más relacionado con lo que estaba diciendo Tatiana hace un momento, de que uno va a otra vida o vuelve o vive algo en cierta situación, sea en enfermedad, sea en una hospitalización, de que uno va como a otro mundo o un mundo paralelo, no sé qué será, es relacionado a un familiar. Resulta que en la época del COVID, esta persona pues estuvo en UCI por más de 20 días. Pues él me cuenta que entra pues como en el sueño profundo. Solamente él llegó en las condiciones en las que llegaban las personas pues en ese entonces en COVID, que no podían respirar, lo entuban, le inducen como un coma, por así decirlo, que así los dejaban pues como para poderlos tener como con medicamentos y bueno. Esta persona pues sueña, viaja como a otro mundo en ese tiempo, donde se encuentra con mi abuela. Dice que es un mundo donde no existe el hambre, donde no existe el cansancio, donde no existe que hayan mendigos, que haya carestía de algo, que es un mundo como donde se maneja el intercambio, como cuando era el antepasado, que yo cultivo el trigo, tú el arroz, yo la panela y cambiamos. Ajá, el famoso Intercambiamos. los trueques. Exacto, que es un mundo así. Entonces que él caminaba y caminaba y eran como unas fincas o parcelas. Entonces él pedía trabajo y le decían, no, tú no te puedo dar trabajo porque tú estás muy enfermo. Luego pedía trabajo en otra parcela y le decían, no, tú no nos sirves porque estás muy enfermo. Pero él se miraba y él decía, pero yo estoy bien, yo estoy sano. Hasta que se encontró, como dije hace un momento, con mi abuela. Y él le preguntaba a la abuela y le decía, mamá, ¿yo por qué nadie me da trabajo? Y la abuela le decía, hijo, es que usted no pertenece a este mundo todavía. Usted no pertenece a este mundo, usted solamente está de paso. Y yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Bueno, él dice que más o menos, o sea, que como en su sueño, que todo lo que caminó y todo lo que transcurrió, él dice que más o menos fueron 15 días caminando. Entonces, cuando ya había pasado como los 20 días más o menos, o los 15 días, la abuela le dijo, hijo, yo creo que ya es hora de que tú vuelvas a tu mundo, a tu casa. Tienes tu esposa que te espera, te vas a ir por ese caminito, y que estaba haciendo un sol impresionante. O sea, como que por al fondo del camino se veía como la luz, el calor, el sol. Y le dijo, te vas a ir por ese caminito y vas a llegar a casa. Entonces él se fue por el sendero, por el caminito, y cuando abrió los ojos, la luz resplandeciente eran como esas luces que tienen como en las UCI, que son como unas farolas. Sí. Eso era. Entonces quería contar mi historia como para que lo Pero, relacionaran con lo pero de, Kelly, con lo de Tatiana. bien interesante y le hago yo a usted una pregunta. ¿Cree usted
que el tiempo que él estuvo en ese coma, sí estuvo en lo que podríamos llamar como ese cielo o fue todo un juego mental mientras él estaba con, obviamente, todos los antibióticos y todo lo que debió haber tenido. ¿Usted qué se inclina más? ¿Él visitó, llamémoslo cielo, o fue su cerebro recreando estas imágenes? No, yo diría que sí, no sé si el cielo, no creo que el cielo porque habían personas trabajando. Yo creo más bien, Dani, que es como el mundo donde todos estamos esperando el juicio final, ¿no? Donde lo que llaman que todos vamos a estar en un mundo, en otra dimensión, mientras Dios viene por nosotros, Como en la salita de espera. como en la salita de espera, correcto. Bueno, Por eso mi abuela le dijo, tú no perteneces aquí, es hora de que vuelvas a casa, pronto nos volveremos a ver. bueno, interesante, Kelly, muchas gracias. Qué buena historia, porque siempre esas historias nos ponen a pensar mucho. ¿Será que hay personas que cuando están al borde de la muerte, a un encuentro cercano a la muerte, logran pisar ese cielo? ¿Logran pisar ese otro mundo, digamos, en el que Kelly cree que es como una salita de espera? Todavía no es el cielo porque no ha habido el juicio final. ¿Será que sí pasa eso? ¿O será que es nuestro cerebro? ¿O si uno puede llegar a visitar cielo, infierno, como lo quieran llamar ustedes, y, pero obviamente sin haber fallecido? Sino es como poner un pie en el más allá, ¿no? Este tema es fascinante. Señorita Luna, puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenida y nos cuenta su historia. Luna, Luna, Lunera. Hola, hola, ¿cómo estás? Eso, ahora sí, Luna, bienvenida. Hola, Adelante. ¿me escuchas? Sí, ahora sí, por favor, cuéntenos su historia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues tengo varias, pero hubo una fuerte cuando yo vivía, bueno, me fui a vivir a una casa hace unos años y pues cuando yo llegué a esa casa me la presentaron para arrendarla y yo no estaba muy segura de tomarla porque en el tercer piso de esa casa se sentía una energía un poco fea. Se sentía algo incómoda esa casa, pero pues era como tan la emergencia de mudarnos que yo accedí a irme a esa casa y la verdad ahí empezaron a pasar muchísimas cosas. En esa casa se escuchaban pasos, era una casa vieja, una casa antigua y pues uno escuchaba pasos en el pasillo, escuchaba las cucharas en la cocina, varias veces que mi familia fue a visitarme decían que escuchaban ruidos y en el tercer piso todo el tiempo había movimiento, o sea, por lo que era en la noche, todo el tiempo había movimiento, se sentían pasos, se sentían que movían cosas, pero uno subía y no había nada. Y pues la verdad, yo ya me estaba poniendo un poquito psicótica con la situación porque era muy constante, era todo el tiempo y pues yo estaba embarazada, entonces era bastante complejo. Pues la cuestión de manejar los nervios. Resulta que un día, yo me acuerdo que yo tenía un balcón y yo había dejado el balcón cerrado. Sí. Dejé mi habitación cerrada, me fui y cuando yo regresé, pues normal, o sea, yo no me di cuenta de nada, yo regresé, llegué a la habitación de mis hijas, normal, y resulta que cuando eso que me dio por entrar a la habitación y vi el balcón abierto, entonces entré como en pánico, me asusté muchísimo. Ese día nos abrieron la puerta de la habitación a mi hija y a mí 3 veces. Y yo ese día entré en pánico porque en la casa no había nadie, o sea, estábamos mis hijas que eran pequeñas y mi esposo de ese momento, él se había ido, o sea, no había manera que alguien hubiese abierto el balcón. Y yo subí, revisé por toda la casa a ver si había alguien y no había nadie. Y pues a ver, te cuento, resulta que en mi vida, en mi práctica de la vida, a mí no me gustan los desdoblamientos, porque de pequeña tuve muchas experiencias de ese tipo y siempre lo evité. Mi mamá siempre le gustaba meditar y ese tipo de cosas y a mí se me hacía muy fácil desdoblarme sin yo quererle, era como que mi cuerpo quedaba ahí tendido en la cama y mi espíritu salía con mucha facilidad y para mí siempre era terrorífico cuando eso me pasaba, porque no podía volver fácil, me costaba muchísimo. Entonces era una experiencia que yo intentaba evitar, pero una vez estaba yo tan en mi shock, en mis nervios, que me puse a hacer una meditación para calmarme porque estaba con todo esto que estaba pasando y resulta que me desdoblé
y en el momento en que yo me desdoblé, vi a una persona dentro de la casa, era un abuelito, era una persona, se veía sentada enfrente de mi cama y estaba ya muy, muy viejito, así como con la pielecita pegada a los huesos. Y se me fue presentando como por segmentos, entonces empecé a verle una parte, otra parte, hasta que ya por fin lo logré ver todo y pues terminé exhausta. Cuando logré regresar al cuerpo, caí en picada y yo terminé después de ese desdoblamiento peor de que cuando me había acostado porque fue la experiencia, o sea, una experiencia aterradora, aterradora para mí, porque como te digo, siempre le he tenido mucho miedo a ese tipo de cosas porque me cuesta, a mí me cuesta y aún siento que no estoy lo suficientemente evolucionada para poder hacer esas cosas que otras personas sí las hacen con mucha más facilidad. Y dentro de esa misma casa, alguna vez me pasó también que estaba yo acostada ahí con mis hijas. Mi hija mayor dormía en la cama del lado y yo dormía en una cama más grande. Ese día yo me acosté con ellas y yo sentí a la madrugada que me tocaron el hombro, como que, así como cuando te están despertando. Sí. Y yo abrí los ojos y había una mujer al lado de mi cama. Estaba como en posición de oración, como cuando alguien está orando. Y estaba completamente vestida de negro, tenía un velo negro pues en su cabeza, no le vi la cara, pero pues imagínate el terror que yo sentí cuando abrí mis ojos y la vi. Entonces fue como de las experiencias más fuertes que me pasaron en esa casa. Y pues Muy, nada, yo lo que hice fue cerrar mis ojos y orar, pero la verdad sí fue una experiencia, fue difícil para mí haber estado en esa casa, porque como te digo, todo el tiempo pasaban cosas ahí, movían las cosas, tiraban las cosas, se movían las puertas solas, o sea, era horrible, realmente era como vivir en una película de terror esa casa, hasta que ya un día dije, nos mudamos porque ya la verdad las cosas se hicieron insoportables y mi estado mental ya estaba en deterioro, la verdad, gracias a esa situación. Y pues nada, era lo que quería contarles, darles un poquito de mis experiencias de vida, muy bien. que pues, siempre he estado como rodeada de eso, de esos temas paranormales que si bien no me gustan mucho, pero sí pienso yo que quizás aquí no podemos ver muchas cosas que están quizás en otro plano, pero pues que están acá mismo con nosotros y que nos acompañan y que a veces son difíciles de explicar, con las palabras no podemos. Perfecto, pues muchas gracias a Luna por participar y contarnos sus experiencias. Oscar, buenas noches, bienvenido, ¿cómo me le va? Buenas noches, Dani. Ha sido un placer, hombre, conectarme otra vez con ustedes. Sí, sí, Y no, sí, aquí encantado. qué milagro De raticos. que regresó, que siempre cuenta alguna historia fabulosa. ¿Cuál nos trae esta noche, Oscar? No, sí, estamos por ahí, como dice, haciendo muchas investigaciones, análisis, en ayudas espirituales también con muchas personas. Y no, mira, Dani, aquí hay algo muy interesante de las tres últimas experiencias que escuché. Y la gente, Dani, piensa que nosotros solamente vinimos a este mundo a comer, trabajar, dormir, a procrearnos y ya. No, nosotros estamos aquí, como dicen por ahí, no estamos solos, pero resulta que nosotros somos el alimento energético del mundo espiritual. Por eso hay personas que son más sensibles, por eso hay personas que son atacadas por el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual puede olfatear la presa a qué persona puede ordeñar energéticamente. A ver, se habla de los ángeles caídos que bajaron a este mundo, fueron expulsados del cielo, cayeron, se juntaron con las humanas, nacieron gigantes, como lo dice el libro de No, ¿cierto? Y que ahorita está resultando todavía una descendencia de gigantes acá en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos acá en este plano, en esta dimensión, necesitan un alimento energético. ¿Y de dónde lo tienen? De la baja vibración. ¿Y cuál es esa baja vibración? El miedo, la envidia, el dolor, la lujuria, todo lo negativo es el alimento de ellos. Y si nosotros nos ponemos a analizar por qué el mundo vive en guerra, en sufrimiento, la gente vive madreando todo el tiempo, odiando, envidiando, ese es el alimento. Las guerras no son simplemente conflictos humanos, son sacrificios, ofrendas disimuladas, llamando las guerras. Entonces, la muchacha que vio, por ejemplo, a su hermana
con otra ropa, vio una entidad similar a ella, era como hizo un clon espiritual. ¿Qué era? Que el mundo espiritual la vio a ella tan débil, la olfateó y vio su alimento propicio. ¿Y qué quiso? Marcarla. Porque esas apariciones pueden salir más adelante. Te ocurren cuando estás pequeño, luego cuando estás adulto, cuando ya eres mayor de edad. En cualquier momento, ¿qué hacen? Debilitarte, llenarte de miedo para seguir ordeñándote, porque te convirtieron en su alimento, en su proveedor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es como cuando tú ves un perro y le demuestras miedo, el perro fatea tu miedo y te ladra. Pero cuando tú pasas por el lado de un perro y no le demuestras miedo, él no te ladra, te ignora. ¿Por qué? Porque no olfateó y no te puede convertir. Él te sigue, si tú le demuestras miedo, te ladra y te sigue ladrando porque te va llenando más y más de miedo. Así son los demonios, así es el mundo espiritual que desconocemos. Ellos están ahí observándote, te están olfateando, están ordeñándote, te están, como dice, cultivando para seguir ordeñándote. Y mucha gente son de estas personas que terminan a veces en un manicomio viendo entidades, viendo cosas. Por ejemplo, la esquizofrenia es algo espiritual, igual que la epilepsia. Por eso los médicos no pueden encontrar una razón, una cura con la epilepsia ni contra la esquizofrenia. Solamente lo controlan con medicamentos como para anestesiar tu estado físico. Ahora, tripa, hay otra cosa. Hay seres espirituales, ángeles caídos, ángeles también, que pueden tomar forma humana por querer tener una experiencia como seres humanos en este plano. Esa curiosidad, esa empatía de querer qué es lo que siente el ser humano, por qué el ser humano es así, cambia lo que ellos no pueden tener, entonces deciden tener una forma humana, asistidos por un oráculo del otro lado. Al despertar en un cuerpo humano, despiertan como cualquier ser humano, desconociendo todo, pero intuyendo, sintiéndose diferentes y siendo atacados por el mundo, por sus enemigos espirituales. Al tener una forma humana son más frágiles, son más débiles de destruir. Entonces, esas personas a veces deciden arrepentirse de estar acá, y son esas personas que a veces terminan yéndose a temprana edad. Como por ejemplo, le dijeron, tú no perteneces a este mundo. Insistió tanto que fue devuelto. Aunque a veces es difícil, es muy difícil. Y esa es la parte que casi no se habla, al menos por ejemplo públicamente, de estos seres encarnados acá. O sea, no solamente hay demonios, hay muchos demonios encarnados andando entre nosotros, así como también los hay ángeles. Pueden tomar la forma que ellos quieran y estar con nosotros. Y esa curiosidad, acuérdate que Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que los ángeles vieron hermosas a las mujeres y se juntaron con ellas, y que nacieron gigantes. De ahí nacieron todos estos dioses, Zeus, todos estos dioses de la mitología griega, por ejemplo, de la mitología hindú. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo. Nosotros buscar, averiguar entre nuestras familias quiénes, porque la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos practicaron brujería, siempre lo utilizaron para protegerse, para proteger su casa, sus cultivos, sus negocios, para proteger a su familia, para conseguir dinero, los pactos. Hay mucha gente que se mete también tripas en hacer pactos, a meterse a la fuerza, a tener fama haciendo pactos cuando no estaban predestinados por eso y se los advirtieron. Usted no está, no importa, hágale, van a haber consecuencias. No, yo las asumo, porque no piensan lo que van a sufrir. Mucha gente, muchos cantantes se meten a las malas en esto. Yo digo por experiencia porque yo estuve en el mundo de la música muchos años, anduve con ellos, conocí muchas cosas dentro del mundo musical. Y hay gente que ha sido pactada, hay gente que ha sido entregada por sus propios padres y empiezan a tener pesadillas, persecuciones espirituales. Lo que le pasó a un muchacho que yo conocí, que él tenía muchas pesadillas y el abuelo le dijo a él se accidentaba cada rato, le pasaban muchas cosas y cada vez más grave. Y él, inquieto por todo esto, le preguntó al abuelo, le dijo, me están pasando esto, y le dijo, pues mi hijo, te voy a contar la verdad. Tu papá te entregó, tu papá hizo un pacto con el diablo para tener dinero y tú fuiste la ofrenda, tú vas a ser entregado y tu alma va a ser entregada dentro de 5 años. Ya quedan 5 años para que tú partas de este mundo como ofrenda, y por eso es lo que te está pasando, son ataques. Pero como dice, entonces, ahí cuando esta persona ya sabe, tiene la opción de cambiar la historia.
de cambiarla o dejarla que transcurra y terminar en su fin. Entonces este mundo espiritual, tripa, es muy complejo. Es demasiado complejo por herencia espiritual, porque nuestros abuelos, alguien de nuestros familiares practicó, fue un brujo, lo practicó, nos entregó, se ofrendó o no cumplió. Y eso alguien, el más querido, va a pagar las consecuencias y va a ser perseguido. Entonces, a veces usted tiene ancestros a su lado, puede ser su abuela que sabía magia, que era una bruja, que era una sibila, y usted está heredando ese poder espiritual y ella lo puede estar acompañando. Entonces, tripa, ese sería mi aporte en esta noche para todos ustedes. La buena, Oscar. Siempre bienvenido, mi hermano. Feliz noche. Ahí estaba Gracias. Oscar, gran oyente del cartel. Hace rato no subía, pero siempre que sube hace buenos aportes y buenas historias. Avanza la noche, avanza el cartel paranormal. Gracias a los que ya descargaron su app de RCN Radio y nos oyen ahí a través de esa app. Es totalmente gratis. Busquen la app en su Play Store o App Store, RCN Radio, ahí también nos pueden oír. Abrazo a los youtubers que están ahí conectados, tiktokers, gracias. La gente que también en el radio oye la Mega. Aquí estamos, Paul, yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, aquí acompañándolos. Y apareció Jesús. Jesús puede prender su micrófono. Bienvenido a este espacio para que nos cuente su historia, su opinión. Adelante, Jesús. Dani, buenas noches. Buenas noches, Jesús, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Bueno, Dani, pues mi historia es la siguiente. Nosotros llegamos a la ciudad de Pereira con amigos, mi esposa, a hospedar. Pues tenemos que hacer unas diligencias allá en la ciudad de Pereira. Entonces pues alquilamos un apartamento en una casa que daba el apartamento en segundo piso. ¿Sí? Entonces, pues bueno, dio la casualidad que llegamos, nos hospedamos, nos acomodamos y pues vimos en las puertas, todas las puertas tenían encima unas medallitas de San Benito. Bueno, pues normal, dijimos, pues algo normal, de pronto la persona religiosa y eso. Ya en horas de la noche nos pusimos a tomar unas cervezas pues con mi esposa, mi hermano y los compañeros que estábamos. De un momento a otro, uno de los compañeros pues se tornó, no sé, como que se le cruzaron los cables, entonces empezó a discutir conmigo. El caso fue que resultamos peleando, yéndonos a los golpes. Ay, madre. Después terminó también con mi primo, con el otro que iba con nosotros, también lo mismo. Se agarró y todo. Bueno, paró ahí, las cosas paró ahí. Mi hermano también discutió con nosotros, él se acostó, rompió el celular de la nada, fue y se acostó, listo. Paramos de tomar, pedimos unas hamburguesas a domicilio. Entonces estábamos sentados así en la sala y abrimos la ventana, estaba haciendo calor, abrimos la ventana, cuando pues cayó una moneda, cayó una moneda, quedó girando y quedó parada, no cayó acostada, sino cayó parada y quedó girando. Entonces nos dijimos, ve, pues de pronto llegó el domicilio. Nos asomamos, no había nadie, no había domicilio, no había nada. Bueno, quedamos con eso de que la moneda quedó así. Ya después llegó el domicilio, estábamos lo mismo en la sala, estábamos ya comiendo, cuando mi esposa pues hace una cara, quedó pálida, hace una cara, mejor dicho, cambió total. Cuando yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no, vi una persona, era un muchacho que iba como en puntas, subiendo las escaleras, como con sigilio, subiendo las escaleras en punta. No tape el micrófono, Jesús, porfa. ¿Ahí me escucha? Eso, sí, que iba subiendo en punta, ¿sí que? Sí, como en puntas, pero con sigilo, o sea, muy despacio. Ella me dice que, pues, yo estaba de espaldas a las escaleras y ella me dice que, pues, era un muchacho de pelo negro, así de pelo negro, y iba cogiéndose el pantalón, así, o sea, como subiéndoselo, ambas piernas, y subiendo en puntillas y con sigilo. Bueno, ahí quedamos, ya mejor dicho, un poco perplejos con eso. Nos acostamos, pues la verdad yo no vi nada, no escuché nada. Ella vio eso, bueno, lo que pasó, los inconvenientes. Ya mi primo, también él se acostó y empezó golpes ahí en la pieza donde estaba él, golpes. Así pasó hasta ahí. Ya después, como a los 2 días que ya teníamos que entregar el apartamento porque ya nos retirábamos,
llamamos a la señora pues para que viniera a recibir el apartamento. Y cuando llegó la señora, pues nosotros ya estábamos afuera, ya estábamos con maletas afuera, entonces llegó la señora, bueno, nos recibió las llaves. Cuando miramos que la señora entra al apartamento, pero entra con un rosario en la mano, Sí. entra con un rosario en la mano al apartamento, y pues ahí quedamos, pues qué habría pasado ahí o quién sabe, pero el caso fue que en el apartamento pues pasaban estas cosas. Pues Esas, sí, dígame. sí. Pues esa es una de las que nos pasó. Otra, que sí es personalmente a mí, lo que pues me ha pasado hace muchos años, nosotros pues teníamos una casa, la casa de mis papás, como tal. En ese tiempo pues yo era el menor, antes de que naciera mi hermano menor hoy en día, antes de que él naciera pues yo era el menor. Entonces pues dio la casualidad que mi mamá le arrendó el primer piso a unas personas, ellos eran guajiros. Me acuerdo de la señora que era una morena alta. Entonces la señora ya molestaba con temas de leer cartas, que de hacer cosas y todo esto. Entonces, pues de lo que yo recuerdo, pues mi mamá bajaba, hablaba con ella, ya le daba que la manzana con clavos, que esto, lo otro. Bueno, normal hasta de ahí. Resultó que salieron de inconvenientes, porque pues los señores pues ya se colgaron en el arriendo y esto y lo otro. Entonces salieron de inconvenientes con la señora. Yo me acuerdo que pues ella en medio de la discusión le dijo a mi mamá, bueno, le voy a dar donde más le duele. Entonces ya así pasó, ellos se fueron, ya pasó el tiempo, la casa se vendió. Yo aún todavía me acuerdo, tenía por ahí unos 12, 13 años cuando se vendió la casa. De ahí para acá, y esos días, ya pues pasaron los años, pues, todos mis hermanos, todos pues ya olvidaron la casa y todo, pero de ese tiempo para acá, yo sí constantemente, una vez al mes, una vez cada 2 meses más o menos, me sueño siempre con la casa, pero siempre me sueño es cosas malas. Cuando me sueño ahí, en la noche me privan. Hay un cuadro que mi mamá tenía desde ese tiempo del Sagrado Corazón de Jesús, que aún todavía lo conserva. No sé, pero yo siempre ese cuadro, siempre le tuve miedo y hasta el son de hoy todavía le tengo miedo. Y en mis sueños, muchísimas veces hasta el son de hoy todavía, cada vez que me sueño con el cuadro, Jesús, el hasta micrófono. Déjelo ahí, quietico, gracias, sí. cada vez que me sueño con ese cuadro, siempre me sueño sacándome la lengua, está un momento bien y la cara le transforma, se le torna una cara diabólica, horrible, y ahí es privada fija y susto fijo. Siempre con ese cuadro y siempre es en esa casa, y siempre es en esa casa, siempre todo que me sueño es ahí, en la casa, en la casa, en la casa. Mis hermanos, yo les he preguntado, ¿ustedes han soñado con la casa que teníamos? Decían, no, nosotros no, ninguno. Ni siquiera nos acordamos cómo es que era, ninguno. Pero yo sí, totalmente me acuerdo cómo es. Cada vez que me sueño igualita como cuando vivíamos ahí. Y siempre es con ese cuadro que más que todo me sueño. Y nunca me sueño cosas buenas, solo es con asustándome, sacándome la lengua, la cara se le torna horrible. Y pues eso es lo Muy que... bien. Bueno, pues Jesús, gracias ahí por compartir sus historias. La de esa casa extraña y la segunda, la de ese cuadro. Hay cuadros que hay gente que les tiene pavor. Hay gente, la vez pasada lo hablábamos, gente que no tiene cuadros en su habitación. Hay gente que le genera como miedo, ¿no? Esos cuadros con rostros porque dicen que los observan o que pasan cosas. Ailey, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué pasó? Mira, pues yo tengo dos historias. Una era cuando estaba chiquitica, nosotros vivíamos en el campo. Sí, Y yo tenía como, digamos que 1 año y medio. Y estaba acostada con mis hermanos. O sea, nosotros dormíamos como en unas esteras y dormíamos todos seguidos. ajá. Y, y una noche sentí que me estaban rasguñando las espaldas. Sentí unas uñas grandísimas, largas. Y sentía que me rasguñaba y me rasguñaban la espalda. Y yo me puse a llorar. Y mamá me dice que ella cuando prendió la luz
vio como si hubiera salido una bola de fuego hacia afuera. Y después otra vez, pues me pasaron por el medio de mi papá y mi mamá y yo sentía otra vez como me rasguñaban la espalda, pero pues ya me sentía como más protegida. Esa es una. Bueno, yo toda la vida he soñado, siempre he tenido cosas así como raras. Pero ¿qué le Otra, decían? Porque usted estaba muy chiquitica, pero ¿qué explicación le dan sus papás de eso que veían mientras ustedes estaban ahí todos en la casa? no, pues ellos decían que de pronto era una bruja que de pronto me quería sacar, me quería, no sé, Sí, es algo llevar, que que eso es. se cree mucho en el campo, las brujas o los duendes que se llevan a los niños, ¿no? Ujú. Bueno, yo tengo muchas, pero no, te voy a contar esta. Ya tenía, mi hija tenía 20 años. Sí. Y yo estaba súper cansada y me acosté. Me acosté y quedé súper profunda. Y un momentico que como que salí de mi cuerpo y yo me vi, como miré como hacia arriba y estaba como desnuda, supremamente desnuda. Entonces yo llegué y miré así, volteé a mirar para abajo, normal. Y al momentico sentí que algo me jaló, era como, o sea, yo era como una lucecita chiquita, blanca, y lo que me jaló era como una bola negra, más grande. Y yo sentía que iba a toda, o sea, que me llevaba a toda. Y entonces yo empecé a decir, ay Dios mío, por favor, perdóname, regálame otra oportunidad. Mejor dicho, yo me puse a pedir perdón en todo lo que había hecho. Sí. Cuando de repente en la parte de arriba apareció como una imagen de, así más o menos como el que aparece como en la Biblia, así como con el cabello largo, blanco, con barba. Y, y yo miré hacia arriba y tenía como una túnica roja. Y yo llegué y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame, no vuelvo a hacer nada malo, mejor dicho. Y al momentico como que ¡fum! Me desperté, o sea, en un momentico como que volví en mí y yo me levanté así como toda agitada, como temblorosa, vibrando así, terrible, así. Esas historias son las que... Eli, le hago una preguntita. Usted que dice que creció en el campo y es interesante cuando uno habla pues con campesinos. ¿Por qué cree Ujú. usted que en el campo suceden tantos sucesos sobrenaturales y se oye tanto la historia del duende y de la bruja y bueno, y más que en la ciudad, por supuesto? ¿Por qué cree usted que acontece eso? ¿Por qué usted cree que esos fenómenos suceden más en campo que en ciudad? Yo creo que porque acá en esto sentimos como más protegidos, acá hay como es casa sobre casa, apartamentos, ahí todos cerquitos, ya eso es así. Por Co- ejemplo, acá en el apartamento donde yo estoy, Sí. antes pasaba acá cosas raras. Yo me sentaba, yo sentía que algo se sentaba a mi lado. O sea, sentía como que se hundía el sofá. Ujú. Cosas así o sombras y todas esas cosas, pero pues como yo nunca le he puesto como atención a esas cosas, pues nada, sigue como... Pero entonces usted cree que desde chiquiticas que las siguen como estos seres a usted, así esté en campo, en ciudad, apartamento, finca, en donde sea, Sí, sí, es sí, más sí, como sí, que usted fuera como un imán para ellos. sí, sí, además a mí se me subía mucho lo que llaman el muerto, Sí. me privaban y yo rezaba, yo cogía y rezaba muchísimo y entre más rezaba sentía como que se me fuera a explotar la cabeza. Y entre más rezaba y yo dije, no, o sea, no vuelvo a rezar. Y entonces ya entre mí yo decía, no, los voy a tratar mal. Y yo empezaba a decir groserías y groserías, ya déjenme en paz, ya no sé qué. Y fue yo no sé cuántas, bueno, en fin. Y me dejaron de hacer sentir esos parálisis, esa parálisis las dejé de sentir hace como 5 años. Porque literalmente o sea, en mí yo empecé fue a decirles groserías. O sea, entre más yo rezaba, yo decía, no funciona porque se me va a explotar la cabeza. O sea, la solución fue de pronto insultarlas. Sí, la verdad sí. La verdad sí, ahí fue cuando ya me dejaron como de molestar. Muy bien, pues Eli, muchas gracias por sus historias y por responder a las preguntas. Y un abrazo a toda la gente que ha crecido en el campo o que viven en el campo, que ojalá se conecten porque sus historias son maravillosas. Pulpo, ¿qué le pasó? Oiga, Dani, con respecto a su ¿Con qué dato pregunta, viene ahora? no, 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 con respecto a su pregunta le iba a responder algo. El tema del campo, el tema de los duendes, el tema de las brujas o los brujos que aparecen en el campo, pues yo tengo una explicación ahí que como que investigando y leyendo un poquito sobre el tema. ¿Qué pasó? Quiere decir, Dani, por ejemplo, que obviamente los duendes en teoría son seres elementales, ¿no? Que hacen parte de la naturaleza, en teoría.
más los gnomos, el duende es más Ajá, espíritu. ajá. Muchas personas, por ejemplo, Dani, en España, Ujú. no sé si usted se acuerda, hace algunos años había una serie que se llamaba Los Gnomos. Era Claro, de dibujitos animados. La de David el gnomo y Exacto. que montaban encima de los zorros. Y decían Yo hice que yo hice ellos, la colección de la enciclopedia. exacto, decían que ellos eran duendes realmente. Y uno cuando está allá en España pregunta sobre el tema y hay muchas personas de nuestra edad que dicen, sí, yo veía esa serie, se lo daban por televisión española, me decían ellos. Y ellos eran duendes. Ellos no le decían Decía la gnomos, gente. sino duendes. Ok. Entonces son seres elementales que viven allí con la naturaleza, que la naturaleza les provee energía y por ejemplo, las personas que dicen que son brujos o brujas, se van y se aíslan y se internan allá en la selva, en los montes, porque están en contacto con la naturaleza. Como en los cuentos que la típica bruja siempre iba en esa cabañita ahí alejada entre el bosque. Exactamente, que la satanizaron, Claro. y que era la mala de los cuentos. Y por eso iba por allá alejada con sus hechizos y Exactamente. su gato negro. Exactamente. ¿Y qué pasaba? Que ese tipo de personas, pues obviamente se alimentan de eso. Y estas personas, por ejemplo, como la oyente que acabó de conectarse, que acabó de contarnos su historia, eh, ven en ese tipo de personas como esa energía, pero es una energía positiva. Pero lastimosamente, como ha estado satanizado todo este tema, cuando uno no sabe algo, Dani, y eso lo hemos hablado acá, la gente trata en satanizar las cosas que no conoce, que es malo, pero si uno explora un poquito y lee un poquito, a lo mejor se encuentra con temas positivos que pueden ser benéficos para su propio ser. Entonces, ese tipo de cosas pasan y tengo esa teoría, vuelvo y le digo, Dani, dentro de la investigación que se ha hecho, con lo que se ha leído, que realmente uno saca la conclusión de que, hombre, no es que sean de pronto personas malas que vengan a aterrorizar o a secuestrarlos, sino que son personas que ven ciertas características similares a la pureza de la naturaleza y a la inocencia de la naturaleza y la energía, digámoslo, de la naturaleza, que dicen, esta persona podemos enseñarle y nos atrae por eso. Más no es que se lo quieran llevar o se lo quieran hacer cosas malas, ¿no? Sino que hay que mirar, pero eso lo sabe uno ya cuando es grande. que Quieren ya ha ser leído. amigos Sí, y uno puede les pasar. tiene miedo. Exactamente, puede pasar. Muy bien, Pulpo, muchas gracias por sus investigaciones. Luis, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué sucedió? Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, primero felicitarlos por el programa y pues desde hace mucho tiempo quería hablar con ustedes y desde hace 3 semanas que iniciaron con lo de los videntes y todo esto, Sí, pues yo tengo muchas historias, Dani. Yo pues casi toda la vida he trabajado de vigilante, en este momento estoy acá de vigilante también, pero pues a mí en vigilante nunca me ha pasado así que me han asustado, pero a muchos compañeros sí y en muchas partes, porque he trabajado en muchas partes. Pero mi historia en sí viene con unas personas de acá del Guamo que son videntes. Ellos ven supuestamente a los muertos, ven espíritus, ven ángeles, hablan con Jesús, con la Virgen y muchas otras cosas. Yo me uní a este tipo de personas porque pues, yo un día fui a misa y un primo estaba con ellos. Y entonces se me acercaron y me dijeron, venga, ¿usted quiere hacer una oración con nosotros? Pues yo antes sí creía en estas cosas, pero no, como dicen por ahí, hasta no ver, no creer, ¿sí? Entonces hicieron la oración conmigo dentro de la iglesia y todo, y ellos me dieron un rosario. Ese rosario que me dieron a mí se puso calientísimo, caliente, pero recaliente, Dani. No me explicaba de por qué. Entonces ellos eran un grupito de un señor que era como el que más tenía dones. sí. Dos muchachas que eran videntes, o sea, ellos podían ver espiritualmente. Un muchacho que escuchaba y hablaba, o sea, se repartían como las tareitas. Entonces me comenzaron a decir, pues, cosas que yo tenía, como que pecados y unas cosas por ahí que solamente las tenía yo. Ahí fue donde yo empecé a creer en estas cosas, porque la verdad, me dijeron, sin yo decirle nada, Daniel, yo estaba supremamente calladito, ellos me decían absolutamente todo. Un día mi abuelita se murió por parte de mi mamá. Sí. El señor, el que le digo yo que era como el jefe, él no conocía a mi abuela y para ese tiempo se estaba integrando también una niña, pues como que de 7, 8 añitos, que también tenía dones. Ella no conocía tampoco a mi abuela, ni el nombre, ni nada. Entonces, ese día fuimos a hacer una oración y él dijo, ven, es que su abuelita yo veo que no ha podido descansar en paz. Entonces yo como que, uy, ¿cómo así?
Dijo, sí, es que yo la veo que ella está en el infierno. Y yo, uy, ¿cómo así? Dijo, sí, si quiere la puedo traer y podemos hablar con ella, a ver qué pasó, porque ella no pudo descansar en paz y porque está como en el infierno. Yo le dije, listo, sí señor. O sea, yo siempre callado, sin darles datos ni nada. Entonces llegó y el señor me dijo, bueno, su abuelita quiere decirle que lo quiere mucho, que siempre he sido como su, o sea, su favorito, que no sé qué, que le gustaba mucho cuando usted se comía el arroz con lentejas, o sea, cosas muy específicas, Daniel. Y entonces fue cuando la niña también dijo, sí, ella le manda a decir, su abuela se llama Rosa, ¿cierto? Y yo, sí, mi abuela se llama Rosa. Y dijo, sí, y le manda un mensaje también a toda la familia y a su primo William. Y mi primo para ese tiempo vivía en Bogotá. O sea, tampoco ni el señor ni la niña conocían a mi primo. Y entonces, ¿de dónde sacaron el nombre de mi abuela? ¿De dónde sacaron el nombre de mi primo? O sea, fue algo muy, muy espectacular, Daniel. Fueron unas razones muy especiales. También hasta eligieron el nombre de mi mamá. Chévere O uno, sea, mandaron razón a la buenísimo. familia. Chévere uno conocer una persona con ese tipo de don como usted, tal cual lo está A describiendo. mí Eso es lo me que yo sabía. quisiera conocer aquí, que se conectara algún día, llamémoslo ese brujo, que pueda hacerle consulta a los oyentes, pero con nombres exactos y cosas que uno dijera, oiga, este tipo, mejor dicho, sí sabe todo. A Ojalá. mí me gustaría, Dani, pero es que él ya es un señor de edad y él pues hasta tiene un celular, mejor dicho, de los normalitos. Sí, Él no entiendo. vive en redes, él no, sí es una persona ya de edad, es un señor de edad. Pero déjame, voy a hablar con él. De pronto si él te acepta una entrevista, porque él habla directamente con Jesús. Y Jesús es el que le dice las cosas personalmente. Y él hace oraciones. Es que yo tengo muchas historias, Dani. Un día nos cayó una bruja en un tejado, tratando de ayudar a una muchacha. Yo tengo muchas historias, Dani. Por eso desde hace mucho rato quería pues conectarme y dar este tipo de charlas. Pues no, Luis, y cada vez que quiera conectarse, buenísimo, y si logra contactar al señor y hablarlo, o usted estar con él para una noche entrevistarlo, sería maravilloso. Así no haga consultas que nos diga cómo era, cómo funciona el don que tiene, ¿no? Usted dice que es a través de Jesús que le da la información. Sí, señor, él directamente con oración con Jesús y Jesús le va contando las cosas. Es que yo mismo me sorprendí cuando dentro de la iglesia me sacaron como pecados, como cosas mías que yo tenía por dentro, ¿sí me entiendes? O sea, cosas que solamente sabía yo. Sí. El nombre de mi abuela, de mi primo, de mi mamá. O sea, fueron muchas cosas que yo siempre era callado y ellos ni siquiera conocían a mi familia ni nada. Pues, Luis, ahí queda la tarea. Si logra contactar al señor, entrevistarlo, alguna cosita, aquí estaremos atentos. Muchas gracias. Y muy chévere lo que le pasó. Chévere uno conocer a una persona así, ¿no? Claro, podría dar un poco de miedo, pero no conocer a alguien con un don que le diga a uno cosas puntuales que uno diga, miércoles, este man, o sea, que uno mejor dicho y le diga, quédese callado, porfa, no me diga más cosas, no me analice más. Bueno, Ian Ramírez dice que tiene una historia larga, no importa, Ian, bienvenido, cuéntela, que aquí la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, para entrar un poquito en contexto y que me entiendan, yo desde hace mucho tengo como sueños y pues digamos que les tengo como interpretación, pero yo siempre trato como de buscar el lado científico antes como de decir como bueno, va a pasar, no sé, que hace poco me soñé que mis tíos tenían un accidente y efectivamente pues en la familia vieron 3 accidentes, ¿sí? Pero hay momentos en que, digamos, estoy viendo la mega y puedo soñar con algo, pero es porque mi mente ya está metida en el cuento, entonces por eso digo que trato primero de racionalizar antes de como dar un contexto a algo. Ya. Eso por un lado. Hace muchos años también tuve como un bajón energético, mi mamá cree mucho también en esos temas y me llevó donde una señora y la señora me dijo que yo tenía 3 ángeles guardianes o 3 guías espirituales. Listo, ahí va mi historia. Así en el 2023 a mí me llevaron a Medellín a viajar por el trabajo porque tenía que implementé como un proceso, lo mejoré y pues me dijeron no, toca irse a Medellín a implementar ese proceso allá. Nos fuimos el domingo y llegamos sobre las 4 de la tarde y la empresa alquiló un Airbnb, nos fuimos 3, 2 compañeros y yo.
y Sí. pues cada uno tenía su cuarto. En ese apartamento, digamos, uno entraba y se veía la sala, al lado como un escritorio pequeño. En ese escritorio había un cuadro que era así como un león humanizado, como tipo La Bestia, el de La Bella y la Bestia. Ya. Ese cuadro daba como vibras, o sea, como si lo estuviera, o sea, como si fuera una ventana o algo, porque parecía que lo estuviera mirando a uno ese cuadro y daba como terror, como escalofrío. La cocinita, el baño y las tres habitaciones. Esa noche mis compañeros dijeron como no, que iban a darse una vuelta a Medellín, no sé qué, entonces yo me quedé en la casa, en el apartamento, como adelantando trabajo en el computador. Yo me empecé a sentir súper mal, como cuando uno le va a dar gripa y con mucho frío. Esa noche tuve como sueños, o sea, soñé, en el sueño soñaba, ¿sí? Entonces me acosté normal y yo a las 7 yo a las 7 me iba a ir a la bodega, que era donde iba a hacer como el trabajo. Entonces puse la alarma, no sé qué, cuando, bueno, estaba soñando algo X y me despertó mi hermana en el sueño. Yo estaba en Medellín en la cama y mi hermana me despertó como, oiga, se le hizo tarde, no sé qué, y mi hermana tenía un bebé en los brazos. Y entonces yo le dije, pero ¿usted qué hace acá, parce? O sea, como así, como que hace en Medellín. Y me dijo, no, que se levante, que se le va a hacer tarde. Cuando yo me fui a levantar, mi hermana y el bebé empezaron como a fusionarse y a volverse como un monstruo. Entonces yo dije, marica, esto es un sueño. Y pum, me desperté. Cuando me desperté, abrí la habitación y mi hermana estaba en la sala con un bebé. Y yo, ¿pero quién es ese bebé? ¿Usted qué hace acá? Y me dijo, pues su sobrina. Y yo, pero mi sobrina ya tiene 5 años, ¿quién es ese bebé? Entonces ahí otra vez se volvió como a fusionarse y se volvió un monstruo y pum, me despertaba. Así pasó varias veces en que yo me despertaba y me despertaba hasta que yo dije, bueno, en unas alcancé a ir al baño y Pero estaba claro, pero, orinando. pero seguía en el mismo, seguía dentro del sueño. Eh, Exacto, o sea, me despertaba, pero era un sueño. Entonces yo ya cuando me despertaba, yo fue, puta, ¿esto es un sueño o ya es la realidad? Ok. Pero cuando veía a mi hermana, sabía que era el sueño y automáticamente me despertaba. Cuando ya me concientizaba de que era un sueño, me despertaba. En unas alcancé a llegar al baño y cuando yo estaba haciendo chichi, mi hermana me abrió la puerta del baño y me desperté. Me desperté orinado, literal, estaba mojado. Ahí como que me golpeó un compañero como, hey jefe, nos vamos porque ya son las 7, no sé qué, yo, y qué pena. Me levanté súper cansado, como si yo hubiera corrido kilómetros, o sea, full cansado y esa cama mojada, mojada del sudor. Mm. Fui, me bañé, bueno, yo por lo general, cuando trabajaba así, me iba con la ropita para el baño, o sea, para salir listo del baño. Cuando yo me estaba duchando y esto, yo sentía que me miraban, yo miraba por todos lados a ver si es que habían huecos o algo, y yo decía dentro de mí, ¿será que me están espiando estos manes o algo? Sí, como con esa sensación de que me estaban espiando. Sí. Bueno, me alisté, me puse la ropa, me estaba cepillando los dientes y no sé, pero bueno, digamos que yo tengo una maña y es que cuando me estoy cepillando la boca me miro al espejo. Entonces, me estaba cepillando los dientes cuando me agaché a escupir, eso que me estaba levantando y vi un hombre detrás mío por el espejo, o sea, el reflejo del espejo. Era así como un tipo rockero de 2 metros más o menos, con el cabello largo, húmedo, sin, sí, que no tenía como emoción en la cara, así como neutro. Ya. Y los ojos de él eran como canicas negras, brillantes. Yo pegué un grito o sea, un grito se me salió como muy de adentro, como cuando uno está en la montaña rusa que no pega ese grito así con toda. Sí. Y pues mis compañeros como, hey, ¿qué pasó? No sé qué. Entonces yo en ese momento me di la vuelta pues a mirar detrás mío, hacia la pared. No había nada, pero yo sentía que me estaban mirando. Y me entró una sensación de llorar horrible. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me golpeaban como, jefe, ¿qué pasó? Le dieron una mala noticia, que yo no, ya salgo, no sé qué, pero era como con esa sensación de dolor, de tristeza que no era mía, o sea, como que siento esto. Y cuando ya trato, o sea, como que me calmo un tole, salgo del baño y empiezo a reírme a carcajadas. Y yo, o sea, parecía un loco. Y yo decía como, o sea, dentro de mí, ¿no? Yo riéndome, pero en mi cabeza yo decía, ¿qué tengo? ¿Yo qué le digo a estos manes? Porque van a pensar que es que estoy loco y pues en el trabajo eso no va a quedar como bien. Claro. Jefe, ¿qué le pasa? Que está pálido, O que no está sé qué. Yo no, borracho, nada, o quién todo sabe bien. qué consumió, le dirían. Sí, pero yo nada, o sea, yo literal llegué a Medellín, fue a trabajar porque Claro. No pues digo lo que se podría imaginar los compañeros.
Y que ellos sí estaban tomados porque ellos salieron, esa noche que llegaron, ellos llegaron a tomarse sus polas. Yo sí, pues, nada, o sea, como para decir que de pronto sí, o bueno, el caso fue que pedimos un Uber para irnos a la bodega. Cuando salimos de la casa, yo, o sea, no sé en qué momento yo ya estaba, o sea, yo salí de esa casa mal, que no quería ni comer. Cuando hicieron el desayuno, ese olor me daban ganas como de vomitar, una migraña horrible. Cuando ya salimos, que íbamos en el carro, ya se me olvidó, o sea, ya estaba como bien, sí, como que ya estaba, se me había pasado lo que tenía, la maluquera y todo. Bueno, llegamos a donde teníamos que llegar. Yo no te, o sea, se pasó el día súper rápido y yo con esa gana como de quedarme en la bodega no quería llegar a ese apartamento, pero yo decía cómo le iba a mi jefe que me quedo en un apartamento o algo, porque pues no le voy a decir, no, es que me están asustando algo para... bueno, llegamos al apartamento y apenas entramos, yo le dije a un compañero como marica, ayúdame a quitar este cuadro porque la verdad yo veo esa mierda y me enfermo, o sea. Entonces ese cuadro pesaba como si fuera un humano literal, era súper pesado. Entonces yo le dije al man como, toca suave porque si esa vaina pesa debe ser costosa y dejémosla, o sea, Sí. como tapando la imagen. Listo, tan así pasó, ya nos fuimos a acostar. Y esa noche sí tuve como sueños raros, pero me despertaba cada rato. Y yo siempre miraba como el reloj, 3, 3:30, 4, 4:30. Ya la última vez que me desperté fue como a las 5:30. Ya estaba aclarando y yo dije, me acuesto, duermo otro ratico y me levanto y me alisto. Cuando me dormí, empecé a soñar que mi mamá me decía que le fuera a llevar una olla a una tía. Y yo estaba como así tipo campo en esas casitas del campo. Y a mí se me hacía raro, pero el sueño me atrapaba, ¿sí? O sea, como que no dejaba que yo racionalizara que estaba soñando. Entonces, de un momento a otro ya no tenía una olla, sino una bicicleta, y mi mamá me dijo, no, es que se va a ir con su primo, y yo, bueno, mi primo cogió a toda en esa cicla, y yo le gritaba como, marica, espéreme porque yo no sé dónde es. Entonces yo ahí pensé, yo, marica, pero yo traía una olla en la mano, como estoy manejando? Y en esas me caí como en una cascada, y cuando caí como que me sumergí todo y ya cuando salí del agua, el agua me daba más abajo de las rodillas. Entonces yo decía, marica, pero esto es un sueño porque si me hundí todo, entonces ahí siempre pasaban como cositas que hacía que se me olvidara que yo estaba como concientizándome del sueño. Tanto yo seguí, no sé qué, llegué a donde mi tía, ya era de noche, era una luna súper grande y entré, o sea, por fuera la cabañita como así súper dejada, como si estuviera abandonada, con Sí. esas vibras de terror. Pero cuando entré era una casa como de ricachones, o sea, súper linda, bien adornada, todo. Entonces yo le dije, bueno, tía, que mi mamá le dijo que se comiera, que se coma esto hoy porque ya mañana hace daño. Entonces mi tía dijo, no, pues tocará comérmelo ahorita en 5 minutos porque ya es medianoche y usted que se va a ir hacia la casa, quédese acá a dormir y mañana madruga a irse. Y yo, bueno, está bien. Entonces en el cuarto donde me iba a acostar era como, entraba uno y a mano izquierda había como su camita, al frente de esa cama un tele en la mitad de la pared y la ventana, esas ventanas que son corredizas, que son puertas, Sí. y entraba viento y las cortinas de velo como que así tipo terror que se bandean del sueño. Bueno, yo me acosté, empecé a soñar que estaba en una montaña rusa y cuando esa montaña rusa estaba como bajando, ya en la mitad, por decirlo así, ya no había carril, entonces yo empecé a gritar del miedo porque pues nos íbamos a caer. Y antes de despertar, yo vi a esa persona, a ese hombre que vi en el baño, en el espejo, El yo lo rockero. vi riéndose. El rockero estaba riéndose. Cuando eso que sentí el vacío, yo me desperté con parálisis del sueño, pero en el sueño, o sea, en la casa de mi tía, donde me dijo que me acostara. Yo me desperté con parálisis del sueño mirando hacia la ventana, hacia los ventanales, y empecé a ver una figura como que empezó a entrarse a la habitación, así como que con el velo en la cara que se le va corriendo. Y yo ahí dije, como marica, yo estoy en Medellín, o sea, yo empecé a racionalizar, yo estoy en Medellín, estoy durmiendo en una cama que no es mía, sí, como para tratar. Mi mamá me dice que cuando uno tiene parálisis del sueño, porque yo desde pequeño sufro eso, lo que hago es concientizarme del pie, de los dedos de los pies y empezar a moverlos para poder despertarme. Sí. Yo trataba de mover los dedos, pero la figura que se acercaba me asustaba mucho
y empezó como, bueno, se me acercó, yo no me podía mover y se me subió encima, pero flotando, y con el pelo de la cara me, me consentía como en la cara, por así decirlo, o sea, con el pelo de ella me batía el pelo de ella en la cara. Yo no le veía la cara, se veía un hueco negro, y sentí que del pecho me cogieron de la mano y como que me estaba levantando, así tipo cámara lenta. Yo vi al rockero que estaba con una risa malvada, como maliciosa. Sí. Ya cuando quedé sentado, ya estaba en Medellín, en la cama en Medellín, o sea, ya me había despertado, y al frente de mi cama estaba el rockero, pero estaba mirando detrás mío, como con cara de asustado, como furioso, como rabón. Y yo, o sea, como en mi mente escuché a mi mamá que decía, y que los 3 ángeles protectores siempre estén con él. Escuché como eso muy al fondo. Y ahí como que esa figura se desapareció, como que la arrastró algo y se fue o sea, en la pared se desapareció. Y uno de mis compañeros pegó un grito horrible. Y yo, claro, yo también ahí me levanté cansado, igual agitado, sudado. Me levanté, mi compañero, no, marica, acá asustan, no sé qué, yo no he podido dormir bien, se lo juro, jefe, que acá asustan. Y yo, ya, cálmese, tranquilo, no sé qué. Y mi otro compañero se levantó súper cansado también, súper enfermo, afiebrado. Y pues digamos que esta historia es una de las que no he podido como buscarle el lado lógico de qué puede haber pasado, porque pues yo digo, bueno, que me hubiera ido a jartar, que hubiera fumado algo, o que de pronto hubiera tenido vecinos que fumaran y de pronto me trabé pajarito, alguna vaina. E incluso le dije a mi jefe que si de pronto podía preguntar si habían fumigado algo en esa casa, porque de pronto algún químico o algo nos había hecho eso como a los 3 o algo, pero pues realmente nada, que la casa pues siempre estaba en bien, pero que pues nada, o sea, Y en entonces digamos que esa fue como y en los comentarios de la plataforma, en la casa no encontró comentarios de personas de algo raro. Traté de buscar la casa, pero como la empresa fue la que hizo el contrato, o sea, no fui yo, sino la empresa, como dijo, como Ok. ellos son como los que buscan esos Sí, Airbnb, sí. pero sí traté de buscar la casa con la dirección y eso para buscar como referencias, o en Google Maps, que también sale ahí como que sí está ahí, Ajá. pero no vi así nada raro, extraño que sí que dijeran. La verdad fue que después de ese día nosotros pagamos un hotel con nuestra plata, porque pues dijimos, no, marica, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo no? O sea, no sabíamos qué excusa inventarnos para que nos cambiaran de casa o algo, entonces nos tocó sacar del bolsillo para pagar un apartamento, porque realmente era una energía súper pesada la que había en esa casa. Oiga, pues, Jan, buena la historia, terrible lo que le sucedió, pero hartísimo eso, uno estar soñando y de un sueño pasar a otro sueño y pensar que ya se despertó, pero sigue soñando y de un sueño brinca a otro, como esa película de Leonardo DiCaprio, la de El Origen, que es un enredo de película que estoy seguro que usted la ve, tiene que verla 2 veces, porque pasa eso, ya uno no sabe en qué momento están soñando o no, pero terrible que a uno le pase eso. Estamos oyendo historias de terror. Si alguien quiere contar una historia, me lo hace saber, por favor, me escribe en los chats o manda solicitud y con mucho gusto atendemos su historia, su opinión en el Cartel Paranormal. Al aire. El Cartel Paranormal de la Mega. La Mega. La Mega. La Mega. Soy Mónica Jaramillo, presentadora de RCN y ciclista aficionada. Acompáñame a participar en el Gran Fondo Giro de Italia este 1 de marzo de 2026. El Giro conquista Cundinamarca. Inscríbete ya, elige tu batalla y triunfa en el Gran Fondo de 132 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo o en el Medio Fondo de 84 kilómetros con 1.800 metros. 5.000 ciclistas, aficionados y profesionales listos para la gloria. Gran Fondo Giro de Italia. Presenta RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia. Esta es La Mega. www.lamega.com.co. La Mega. Somos RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
Tus ventas online están creciendo un montón. ¿Cuál es el secreto? Empecé a entregar contra entrega con Servientrega. Compran sin miedo y yo recibo mi dinero seguro, sin enredos. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. Este es el cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Escuchamos historias de terror en el cartel paranormal. Buenas noches, gracias por su sintonía, por vernos en YouTube, en TikTok, por escucharnos en la app de RCN Radio. A todos los que nos oyen en su radio en la Mega en Colombia, gracias, un abrazo. Aquí está el Pulpo Paul, yo soy Dani Tres Palacios. Y mire que un gran escritor de terror nos mandó una historia, me dijo, esto sucedió en un barrio, en una ciudad de Colombia. A lo mejor usted vive en ese barrio, en ese lugar. Escuchemos esta historia y el que quiera contar una historia, hágamelo saber por favor, ahí en el chat, mándeme solicitud o escríbame en el chat mientras oímos esta historia que de pronto sucedió en su barrio. Muy buenas noches, amigos del Cartel de la Mega. Mi nombre es Luis Escún y esta noche quiero contarles un cuento de bichos, de esos bichos que salen con la lluvia. No sé si ustedes los han visto en sus casas. Se llaman pececillos de plata y son asquerosos. Son esos que parecen 100 pies, pero son grises, alargados. Y salen de noche, sobre todo cuando ha llovido. Y salen a comerse los libros, el cartón, restos de comida. No son peligrosos, pero son asquerosos. Y esta es la historia de Mónica. Mónica vivía con su esposo Marco y su viejo gatito Motas en su apartamento en Suba, muy cerca del humedal de la Conejera. Por eso, cuando llovía, la casa de Mónica y Marco se convertía en un nido de pececillos de plata que asomaban en cualquier esquina. Aparecían en las repisas de los libros, bajo la almohada, en el baño, cerca de los cepillos de dientes. Eso era terrible. Mónica estaba enloquecida con esos bichos. Había probado eliminarlos de todas las formas posibles. Con alcohol etílico, nada. Espolvoreando ácido bórico en todas las grietas de la casa, nada. El frasco de veneno decía, toca encontrar el nido de los bichos. Pero ella no lo encontraba por ningún lado. Marco le decía que por favor, que se tranquilizara, que esos bichos iban a ir apenas terminara la época de lluvia. Pero Mónica sentía que los veía en todo lado. Sentía que la piel le rascaba con solo ver alguno asomando a alguna esquina, moviendo las antenas. Esa mujer no podía comerse en paz un plato de leche con cereal, de arroz con atún, porque sentía que iban a aparecer en cualquier instante. Entonces decidió fumigar toda la casa. No lo soportaba. Por desgracia, a la mañana siguiente encontró a su viejo gatito Motas en una esquina. Estaba tieso, frío y con la lengua afuera. Obviamente, el animal había confundido el veneno con comida. Antes de que su esposo llegara a casa por la noche, Mónica, muy triste, guardó a su gato Motas en una bolsa negra para darle su justa sepultura. Ella había decidido enterrarlo cerca del humedal de la Conejera. No quería decirle a su esposo que ella sin querer había envenenado a su gato. Sin embargo, cuando llegó a la Conejera, dispuesta a enterrar al gato Motas, sintió que la bolsa se movía. Realmente la bolsa se movía con mucha fuerza. Mónica se alegró porque a lo mejor el gato no estaba muerto. A lo mejor solamente se había desmayado. Entonces rasgó la bolsa. Pero cuando lo hizo, gritó de espanto. Motas estaba lleno, cundido, inundado de pececillos de plata que salían de sus ojos, de su boca, de sus orejas y sobre todo de su estómago reventado por el veneno. Con horror, Mónica entendió que su gato Motas era el nido de bichos que tanto buscaba. Salió corriendo al humedal y llegó a su casa, justo cuando su esposo Marco acababa de llegar. Ella prefirió decirle que su gato se había escapado, que ella lo había buscado por todas partes y que hasta había salido a la calle a buscarlo. Marco lloró con tristeza. Se tomó un trago a nombre de su amado gato Motas y junto a su esposa se acostó a dormir. Pero ella, Mónica, no se podía dormir. No dejaba de pensar en el gato y sobre todo en los bichos y solamente pensar en ellos se retorcía de asco. Entonces, ella se dio la vuelta para abrazar a su esposo, para buscar protección, cuando de repente vio que de su oreja izquierda asomaba un bicho, un pececillo de plata, olisqueando con sus antenas. Entonces ella se levantó de la cama horrorizada, pero también se levantó Marco. Tenía los ojos totalmente negros y le decía que se tranquilizara, pero en su boca únicamente babeaba ríos de bichos, de pececillos de plata. Mónica salió corriendo a la habitación, pero su esposo, Marco, también salió detrás suyo. Mónica salió corriendo, pero él
No iba caminando, sino que se tiró de pecho al suelo. Como si fuera un enorme bicho, se fue zigzagueando detrás suyo, moviendo sus brazos como si fueran antenas. Era aterrador, era repugnante ese 100 pies humano. Estaba a punto de alcanzarla. Entonces Mónica entró al patio, cogió un pesado martillo y antes de que aquel enorme bicho la tocara con sus antenas, ella le destrozó la cabeza de un solo impacto. Y no paró ahí, ella quería acabar con el nido y siguió martillando esa cabeza hasta que no quedó sino un amasijo de pelos sobre un charco de bichos negros. Todo eso que yo les acabo de contar a ustedes fue lo mismo que Mónica le contó a su abogado después de que la policía la arrestara. El abogado la escuchó en silencio, tomando notas sin interrumpirla, y cuando ella terminó, él cerró la carpeta y le dijo que lo mejor era declararse loca, esquizofrénica, maniática, que aceptar eso era más fácil que aceptar un asesinato. Mónica insistió que no mentía, que todavía pasaba así, pero el abogado negó con la cabeza y le pasó el esfero sobre el escritorio. Cuando Mónica lo tomó para firmar, levantó la vista y del ojo derecho del abogado asomaba algo pequeño, gris. Era un pececillo de plata moviendo sus antenas. Entonces Mónica huyó de horror y empuñó el esfero con fuerza y se lanzó sobre el hombre, dispuesta a exterminar hasta el último bicho. Fin. Espero les haya gustado este cuento. Mi nombre es Luis School y pueden encontrarme en redes sociales como soeschool.blog. Feliz noche. Muchas gracias, Luis, por esa historia. Un abrazo a la gente que vive en Suba, al noroccidente de Bogotá. Un abrazo para ustedes. Oiga, ¿se acuerda, Dani, que alguna vez hace muchos años, por allá por Suba, decían que había una casa maldita? Pues en todas partes siempre han dicho que hay casas malditas, pero no me acuerdo puntualmente la de Suba. Uy, yo me acuerdo que una vez llamó un oyente acá, que dijo que él vivía en una casa maldita, por allá en Suba. Yo sí fui hace muchos años a una casa en Suba, sí, pero más ubicada en los cerros de Suba, donde son las mansiones. Sí. A buscar fantasmas. Sí, por allá. De un hombre y efectivamente llegamos y era una casa que no tenía ni muebles. No era nada. Obviamente nunca supe quién era el personaje y me puse a investigar. Pero él me decía, soy el dueño de esta propiedad, y la tengo así desocupada. Y yo, vea, tan loco. Y tenía unos rasguños en las puertas, marcas raras. Y me decía, es que aquí el hombre lo inclinaba más hacia las huacas. Ajá. Y pues estaba hablando hace como 20 años. Sí. Y él decía, pero es que acá, yo creo que el hombre tenía mucho dinero y era una casa más de tantas que debió tener. Porque no tenía muebles, nada. Me decía, no, pues es que estoy seguro que aquí tiene que haber un tesoro en esta casa. Decía. O yo no sé si él sabía de quién habría sido esa casa y la compró, por allá de alguien de esos que metían caletas. Exacto. Pero no, nosotros fuimos a un programa de hace años y no pasó nada. Pero yo creo que no era más el tema del fantasma. Yo creo que el hombre quería era encontrar huacas, tesoros. Sí, que le ayudaran a buscar. Sí, que le ayudáramos a buscar, pero no, yo me acuerdo que fuimos y no pasó nada, pero eso era una de estas casas, pero más en la parte de las mansiones que es... Para el otro lado, como para Loma. Llegando a Suba. Sí. Porque usted antes de entrar a Suba, pues pasa ahí por el ladito de los cerros de Suba, donde hay conjuntos y casas muy grandes, muy bonitas. Era más por ahí, pero en Suba ya adentro, bueno, Suba de tener mucha historia y todo el pueblo como tal y cerca de la plaza, que estamos hablando de muchos años. Y no solo eso, sino que debe haber también una cantidad de huacas allá brutales, porque allá era una zona indígena. Todo ese sector. Sí, señor. Muy bien. Lorena, señorita, buenas noches, bienvenida. ¿Y qué historia nos quiere contar usted? Lorena, ¿puede encender su micrófono, por favor, si es tan amable? Lorena. Bueno, no quiso prender su micrófono. Le doy el paso a Marley. Marley, buenas noches. Ya puede encender su micrófono para contarnos su historia. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué sucedió? Bueno, mira, yo vivo en la ciudad de Ibagué. Recientemente mi esposo falleció. Hace 6 meses que falleció. Fue una muerte repentina. Y lo que pasa es que casi todas las noches, siento la presencia de él. Siento que viene, me habla, y es algo que, pues, la gente dirá que, pues, uno está loco, pero sí me sucede siempre. Pero Marley, primero lamento mucho lo sucedido.
Ahora, segundo, cuando usted dice que la visita, ¿usted lo ve, logra hablar con él o es solamente como la sensación de sentirse acompañada? No, o sea, yo pues siento que me priva, siento que me habla, siento que viene y cierra la puerta. Y bueno, los niños lo han visto, sí. ¿Por qué creería usted? Pero digamos cuando usted dice que la priva, que le cierra la puerta, lo tomaríamos como el fantasma, y perdón en referirme así a él, pero para que me entienda como el fantasma que quiere asustarlos. No sé, es como, no sé, él viene, me habla, me dice que me extraña y es algo que uno, pues, vuelvo y te digo, la gente pensará que uno está loco, pero siempre siento la presencia, siento, no sé, o sea, sí, Pero no es siento que él sentirla, porque viene. no es sentirla porque también lo ve y habla con él. ¿Qué le, qué le, Sí, qué pues le- en el sueño siento, en el sueño es como me priva, en el sueño me priva y pues yo he tratado de tocarlo y siento, pues yo, uno siempre guarda como el recuerdo de la Pero, piel y pero todo eso Marley, y siento pero es en sueño o usted está despierta cuando pasa esto. cuando he estado despierta, cuando, o sea, me priva, o sea, me priva y siento que me da como un mareo y siento cuando llega, se sienta en la cama, se para, cierra la puerta. ¿Por qué creería usted? No sé. ¿Por qué creería usted que le estaría haciendo esto? Porque lo que le está haciendo es la típica, no es digamos ese ser querido que se despide y lo cuento pues obviamente de lo que cuenta la gente y los que entienden bien esto, que dicen que cuando un ser querido fallece y de pronto lo visita a uno, lo que menos quiere hacerle sentir a uno es miedo, ni privarlo, ni moverle objetos, Sí, sino al sí, sí. contrario, es una experiencia linda, llamémoslo así. ¿No cree usted, Marley, que más bien pueden ser otro tipo de seres, no sé si llamarlos demonios para que me entienda, que se están burlando de su dolor y le hacen Yo creo, creer no, pues no que sé. es él, porque lo que usted me cuenta es aterrador, o sea, no es una experiencia linda usted decir, oiga, yo sentí ayer él como de pronto me acarició el pelo, o sentí su aroma, o me, Sí, han sucedido o me cosas siento así, protegido, han sucedido pero que cosas la así. prive, le tire la puerta y cosas como esas, pues yo obviamente no relacionaría eso con, al menos que ustedes hayan tenido una relación, no sé, voy a inventar, tormentosa y el hombre esté emberracado o alguna cosa y diga, ah, bueno, desde el más allá sí lo voy a jalar las patas, ahí como dicen, ¿no? Sí, yo sé. De todas maneras, como todas las parejas, ¿no? Siempre habían como, pues, cosas, pero sí, pienso que como que yo soy la del miedo y él sí se ha querido como acercar hacia mí y yo soy la que como que le digo, tú ya estás en otro lado, tienes que pasar al otro lado, ya déjame en paz. ¿Usted sabe que es él porque usted lo ha visto o por cosas que de pronto él le ha dicho para identificarse? Sí, yo lo he visto, en el sueño lo he visto y sí lo he visto. Y cuando usted queda privada, que está despierta, no en el sueño, ¿usted lo ve al lado suyo? Sí, ¿Él le ha dicho algo del más allá, de pronto, algo por lo que esté pasando, si está sufriendo? no, yo le pregunto, Porque también dicen eso, que cuando empiezan a pasar ese tipo de situaciones como las que usted está viendo, es porque hay un pendiente, ¿no? Porque necesitan algo. sí, yo le pregunto que qué pasa y yo soy como la que entro en pánico y él es como a hablarme y yo entro en pánico. Y usted me decía que los niños, sus hijos con él, también lo ven. Sí, mi niña lo vio una vez parado en la puerta. Sí, ahí pues obviamente Marley bajo sus creencias y bajo, con cuidado, caer en mano de charlatanes, indagar más el tema. Pero si él se le está mostrando a usted, pues Marley, y usted sabe que es él, tratar de dejar el pánico, sé que puede ser muy difícil, eh, Sí, claro. pero tratar de lograr entender, descifrar el mensaje, porque dicen que cuando un fantasma empieza a tener contacto con uno y uno empieza a ver eso, el objeto que se mueve, a sentir algo, pues como que el fantasma va cogiendo esa energía para poder hacerlo y diría uno que usted ya está muy cerca de lograrlo. Entonces, si usted sabe que es él, ¿por qué miedo? Tal vez tratar de tranquilizarse en ese instante para que él logre decirle, bien sea en un sueño o le llegue la voz o lo que sea, de qué es lo que quiere. De pronto hay algo que él necesita que no la ha dejado irse, pero tiene que usted poner de su parte porque
si usted le da miedo, usted como que no lo recibe, pues él cada vez de pronto se va a poner hasta de pronto más agresivo, porque como que quiere y necesitas ayuda. Entonces, esa sería mi recomendación. Ahora, si usted cree en los mediums y los que hablan con muertos, pues primero verifique uno confiable, póngalo a prueba y no llegar donde cualquiera que le va a decir 2, 3 bobadas y le va a sacar plata. Entonces, mi recomendación sería, Y Marley, eso me gustaría. primero, Tal vez por eso decidí mante- unirme, ma- porque sí me gustaría algo así, porque pero por eso llega le uno a la digo, conclusión de que uno, pero por eso le digo, en alguien que usted crea, no el primero que le vaya a escribir ahorita, porque hay mucho charlatán seguramente por ahí viendo conectado y se van a aprovechar de usted. Y más que lo que acaba de contar, ya tienen datos para decirle que hablan con muertos. Entonces, más bien por su cuenta, por su lado, con personas cercanas, mire de pronto quién ha tenido una experiencia buena con un medium. Yo no he conocido al primero que hable con muertos sin fallas. Sigo buscándolo, por eso no le recomiendo a nadie. sí, eso es verdad. Entonces, más bien usted por su lado, pero cuando asista donde una persona que hable con muertos, no le diga nada. Deje que esa persona, y le voy a poner un ejemplo, que esa persona le diga efectivamente, Ujú. mire, si es su marido, es un hombre, voy a inventar, porque yo sí no soy brujo, con el que usted estuvo Sí, sí, sí. casado, no sé, casi 30 años, tienen una hija, él se llama, no sé, me dice acá que su nombre es Oscar, por decir algo, y le dice que tiene pendiente o que está sufriendo porque, voy a inventar, estos son inventos, porque es que no le gusta su nuevo novio. Un ejemplo. Ahora, si un brujo a usted le dice eso y efectivamente duraron eso, le dio el nombre de su hija, usted tiene un novio, pues usted dice, miércoles, este brujo sí es bueno, da nombres, da cosas exactas. Entonces esa es la recomendación que yo le doy. Cada quien decide en quién gastar su dinero, obviamente, pero pilas con los charlatanes. Yo le recomendaría, usted no necesita un medium, ese espíritu, lo que usted dice, ya habla con usted. O sea, diferente que uno dijera, yo quiero saber algo de mi marido que murió hace 6 meses, no tengo ni idea y ni lo siento. Ahí sí iría uno, voy a acudir al medium. Pero si usted, el fantasma, ya está entrando en contacto con usted, inclusive ya usted lo escucha, pero usted es la que está rompiendo ese lazo por el miedo, más bien trabaje en usted de no tener en esa próxima situación que tenga miedo y a lo mejor logran ese contacto, a lo mejor logran esa comunicación y a lo mejor usted logra descifrar qué es lo que quiere. Y de pronto así resuelve todo sin ni siquiera necesitar a alguien. Esa sería mi recomendación. Bueno, ahí está Marley, contando lo que le sucedió Vale, muchas y lamentando. Ay, perdón, pensé que ya se había quedado calladita. Pero bueno, esa es mi recomendación. Y para todos. Eso dicen los que ven fantasma y todo. Cuando el fantasma necesita algo, trata de comunicarse como lo logre, como pueda. Pero usted tiene que poner de su parte, ¿no? De ir poco a poco, como cargando más y más de energía esa comunicación. Ahora, bajo las creencias también, porque veo que alguien dice hágale una misa y todo. Eso van las creencias. Nada está demostrado. Yo conozco gente que ha descansado en paz y no tienen que hacerle misa, ni eran católicos, ni nada. Pero eso va en la creencia de cada quien. Si hay gente que bajo su creencia cree que pagarle una misa es para que descanse en paz, puede intentarlo. Prenderle una vela. Hay gente que cree que inclusive botando los objetos de la persona. Hay gente que hace eso. Hay gente que dice, ay, mi marido no va a descansar en paz hasta que yo bote absolutamente todo lo de él porque lo estoy reteniendo en este plano. Otros al contrario conservan todo. Es que no hay manual. Si hubiera un manual todo sería más fácil. Todo sería muy sencillo. No hay manuales. Hay creencias. Pero no hay ninguna que sea la verdadera. Todo es fe. Pero en estos temas no hay manual. Ni hay una verdad absoluta, ni una que sea la verdad, mejor dicho, comprobada y demostrada. Eso va en la fe de cada quien. Y por eso yo siempre digo a la gente, haga lo que usted crea. Que eso también cuando uno hace en lo que uno cree, también es poner bastante el poder de la mente y de uno. Y a lo mejor uno cree que porque fue y pagó una misa, de pronto eso no tiene ningún poder espiritual. Pero el solo hecho de haberlo ido a hacer, de pronto uno dice que ya descansó en paz la persona que lo estaba molestando en la casa. Y efectivamente se calma todo. Eso es como cuando alguien lleva a la casa a que le den una bendición y le va bien en la casa. O se siente más tranquilo y le dice al padre, al amigo, ay padre, ¿cuándo se pasa, por favor, por mi casa y deme una bendición? Solo una bendición. Y le dan la bendición y ya. Y la gente dice, miércoles mi apartamento ya se siente más bonito, me siento más feliz, aquí ya no van a estar. Y uno dice, ¿qué hizo? El padre le dio la bendición.
Y uno dice, pues para un padre da una bendición, eso donde está comprobado que vaya a arreglar una casa. Pero el que cree en eso, entonces sí empiezan a pasar cosas buenas. Pero es lo que no sabemos. No sabemos si fue la bendición o es la mente. Te voy a contar una vaina, Dani. Vea, Cuéntela, don yo soy Pulpo. creyente, ¿no? Yo no soy ni ateo ni nada de esa vaina, que hay mucha gente que dice, ay, el pulpo está como Robles. No, para nada. Primero, mi pelo es negrito, no blanco. Lo tengo corto. Ahora, otra cosa. Me pasó hace unos años, Dani, cuando compré mi primer carro. Ajá. Yo me compré mi primer carro y me dijeron, ay, hay que llevarlo a Boyacá que le echen la bendición. Uy, yo allá acompañé a mi mamá 2 veces a bendecir 2 carros que se los volvió nana a unos buses. ¿Y qué más? Entonces, yo dije, sí, Buenas noches tengo con que ir. todos, Empecé a muchachos. organizar para poder ir. Daniel, a los 20 días me robaron el carro. Me duró 20 días el carro. Pero ¿sabe qué le diría a un creyente? ¿Qué? Que gracias por haber ido a Oaxaca, no lo mataron por robar el carro. Pero preste atención. Sino que se salvó y no le hicieron nada. Diría Exacto. alguien que dice, porque a mí No, me lo pero- dijeron, cuando mi mamá vendió los carros en Sí. Boacá, yo dije, mire, ¿sí vio? Fuimos a que le echaran agua bendita y todos esos carros, los 2 buses, a 2 carros los volvieron a nada. Es que Y alguien decía, la bendición sirvió para que el que iba manejando no perdiera la vida. a eso voy, porque ahí yo no había ido a Boyacá a bendecir el carro. Después, al ratico, a los pocos meses, me compré otro carro. También, y fui inmediatamente a los 8 días que lo compré y lo mandé bendecir a Boyacá. Ok, Fui, bueno. recogí a mi mamá, nos fuimos con mi mamá. Arma el paseo. Listo. Chao. Chévere, chévere. Domingo, la vuelta, pum, Sí, chao. muy Normal, válido. ahí en la plaza, chévere y todo. Daniel, ha sido el carro con el que más me he estrellado y al que más lo han estrellado. Entonces, ¿ahí qué le cubre a uno? Ahí cuál es la Por eso le digo, protección? pero llega el que cree y le dice, el que más se ha estrellado, pero sigue vivo. Si no hubiera ido a bendecirlo, Sí. hubiera fallecido. O sea, le buscan por donde Claro, sea. claro. Sí, sí, Créame que cuando usted se salva, por eso cuando alguien se salva de un accidente Sí. y de pronto esa persona era creyente, dicen, vio, por creer en Dios se salvó. Ujú, sí. Pero usted le dice, entonces el resto que murieron y son ¿Qué? creyentes de Dios, a ellos no. Entonces, ahí no. Pero lo que le digo, siempre hay, pero es el efecto como placebo, pero obviamente se respeta la creencia, entonces Claro. es muy válido la gente que pone un santico detrás de la puerta, el que pone su Cristo, el que bendice su negocio para que le vaya bien, todo es respetable. Ahora, demostrado no está. Yo conozco dueños de negocios que hacen la plata de esta vida y la otra y no son los menos creyentes. Sí, no van a misa ni siquiera. Dicen, no, hermano, eso no es de bendición ni de barrer de afuera para adentro ni de para adentro para afuera, eso es de trabajarle. Claro, es que esa es una realidad. Usted Y tiene si que no- ayudarse a lograr sus cosas. Exactamente, pero está el que dice, no, negocios sin bendición, eso no funciona, y de pronto le funciona bien cuando le da su bendición. Entonces, eso al final, nadie tiene la verdad, sino usted, en lo que crea, hágalo. Sí, eso es como el bautizo. Si usted cree que el bautizo espanta a las brujas, a los duendes, a no sé quién, pues hágalo. Sí. No, o sea, y hay gente que dice, no, qué pena, el bautizo es cuando la persona está más adulta y de verdad ya sepa y entienda Tiene a conciencia. a qué pertenecer, Ujú. ¿no? Pero hay gente que dice, no, el bautizo es todo. Yo estoy seguro que hay gente que está viendo este programa y los han bautizado y los asustan. Sí. Y hay otros que no han bautizado y no los asustan. Exactamente. Pero son creencias. Y es fe, ¿no? Claro. Pero bueno. Y eso de acuerdo en el lugar en que usted nazca. A nosotros, este programa se emite desde Colombia y geográficamente estamos en un sector creyente, católico. Sí. Y por eso creemos en todo, en la mayoría de lo que enseñan, en esa creencia. Pero si este programa lo estuviéramos emitiendo desde Medio Oriente, Desde Israel. y los que están conectados estuvieran ahí, sería otra cosa. Sí. Y las historias serían otras. Exacto. Y las creencias serían otras. También las creencias es donde nos tocó nacer. Porque hay muchas, Porque se lo mucho inculcan. mito, mucha leyenda que crearon los abuelos de los abuelos, donde involucra muchísimas cosas, muchísimos seres. Claro, y Entonces, ahí desde salen. chiquito, el bautizo, la primera comunión, que usted, digamos, los abuelos, si usted no se casa por la iglesia, eso es pecado. ¿Cómo así que se va a ir a una Exactamente. notaría a firmar sobre un papel? No, usted tiene que estar en la iglesia. Exactamente. Y con la bendición del padre, Y diría eso la es abuela. para toda la vida. Sí, eso es, vaya, dígale al abuelo que se va a divorciar o algo. ¡Ja! Ese es un problema. Pecador, eso es del diablo. Bueno, cantidad de cosas. Pero eso cada quien con su creencia. Bueno, sigamos escuchando historias
quiero contar mi experiencia. Por acá dicen, bueno, acá cuando salí de mi cuerpo. Bueno, parece interesante, vamos a ver. Anderson, buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo así que salió de su cuerpo? Cuéntenos esa historia. Dani, pues te cuento que yo antes salía de mi cuerpo, pues obviamente eso es de mucha concentración. Yo trataba de relajarme mucho en mi cama, Ujú. estar muy concentrado en eso. La verdad, en esos tiempos yo veía muchas cosas, pero me pasó uno en especial que la verdad yo no volví a salir de mi cuerpo por eso. Pero Anderson, antes de eso tan fuerte que le sucedió, cuéntenos un poquito cómo lo lograba usted, porque sé que hay mucha gente que le interesa el tema de desdoblarse, de salir en su cuerpo astral. ¿Usted cómo lo hacía? Dani, pues eso es a base de mucha concentración, eso es relajar mucho el cuerpo, uno tratar de estar muy calmado para poder lograr eso, o sea, es como mucho silencio, estar muy relajado, la verdad. Pero, claro, pero yo digo, bueno, uno está en silencio y está relajado y acostado, pero usted en qué empezaba a pensar, ¿cuál era como el ejercicio como tal? No, yo simplemente me relajaba y ya yo pasaba ahí a segundo plano, me levantaba de mi cama y ya me veía ahí en segundo plano. Mejor dicho, usted no hacía, o sea, era solamente relajarse y de un momento a otro usted ya estaba flotando. Sí, yo me relajaba y me concentraba muy bien y ya salía de mi cuerpo. Ok, ahora sí, pasemos a la historia. ¿Qué sucedió una vez que usted dijo, no vuelvo a hacer esto? Resulta yo estaba en mi casa y estaba de nuevo para salir de mi cuerpo, pero Dani, no lo logré. No lo logré. De un momento a otro vi como si yo me hubiera teletransportado a la sala de mi casa y no. Cuando iba caminando y llegué hasta mi habitación. En mi habitación me vi ahí acostado y yo dije, pero este no soy yo. Ujú. Cuando logró levantarme, yo movía las manos y me veía ahí, que yo me estaba moviendo mi cuerpo terrenal, pero físicamente no era yo. Cuando vuelvo a mi cuerpo, lo que veo es un demonio. un- O sea, ¿no era usted sino un demonio que ocupaba su lugar? era un demonio que ocupaba mi lugar. Ajá. Yo estaba, pues me asusté bastante, y yo lo que hice fue que volví a entrar en mi cuerpo y vi ese demonio y lo que él hizo fue como moverme muy bruscamente por todo ese lugar y terminé en el patio de, de mi casa como colgado como el anticristo. Esto no me sucedió físicamente, sino como si yo hubiera salido de mi cuerpo, pero yo no alcancé a salir de mi cuerpo y hasta hoy es algo que yo todavía no me puedo explicar. Pero espere que me perdí un poquito. O sea, ¿finalmente sí salió de su cuerpo o no? ¿O usted amaneció colgado como un anticristo con su cuerpo? Yo sentía que no había salido de mi cuerpo, pero sí, eso me sucedió, o sea, llegó y me zarandeó y terminé en el patio como mi anticristo, como un Por eso, anticristo. pero en el patio terminó usted como un anticristo, pero usted con su cuerpo o en astral. En astral, pero yo Ah, en ok. ese momento había sentido que yo no había podido salir. Ok, pero realmente sí salió y ya cuando usted regresa de todo eso, usted siempre estuvo en la habitación, para que lo entendamos. Sí, O sea, fue como sí, fue una batalla espiritual que hubo más bien. sí. Cómo Ese, era ese demonio que se encontró en ese viaje astral? ese demonio es tal cual como lo pintan, es un hombre muy grande y tenía unos cachos enormes. Y nunca más se volvió a desdoblar por ese miedo que le tomó a esto. Ese ser me dejó con tal miedo que yo jamás lo volví a intentar porque las únicas palabras que me dijo es que yo iba a morir si yo volvía
como a tirar clavados, por así decirlo, de ir a un río, una piscina, y si yo clavaba, yo iba a morir de esa forma. Oiga, ¿y en el resto de viajes astrales que hizo, nunca había visto demonios? Porque hay mucha gente que cree que en los viajes astrales se llega a esos planos donde están los fantasmas, para que me entiendan, demonios. ¿Nunca había visto este tipo de seres en viajes astrales? No, nunca, Dani. Incluso tengo también testimonios de personas a las que cuando yo hacía mi viaje astral dicen que supuestamente podían sentirme, que podían sentir el aroma, que podían sentirme que yo estaba ahí visitándolos cuando yo hacía ese viaje astral. Cuando usted hacía un viaje astral, ¿usted tenía control de poder ir a donde quisiera, como ser el hombre invisible? Exacto, Dani. ¿Y a quién visitaba y cómo comprobaba que usted había ido allá? O sea, ¿hizo el experimento alguna vez de ir y, ahí sí como dicen, asustar a su amigo diciéndole al otro día, oiga, ayer estuve en su habitación y que uno usted está loco y le diga, sí, mire, esto estaba así, así, así? ¿Alguna vez hizo ese tipo de experimento? Como tal, mover cosas no, pero sí podía ir a lugares No, y no, no moverlas. Me refiero a que confirmar que usted estuvo en esa habitación, la de pronto la de un amigo suyo, que usted le contara al otro día qué tenía él en la habitación que usted haya podido ver, como para que él le crea. sí, sí, claro. Incluso una persona a la que yo llegué a visitar me dijo al otro día, pues yo no le contaba eso, pero ella ya sabía que yo salía de mi cuerpo y me dijo, usted anoche estuvo aquí conmigo, ¿cierto? Y yo le dije, sí, anoche estuve con usted allá. ¿Podía desplazarse a cualquier lugar del mundo? Mm, ¿O solo no lo donde, o intenté. solo donde personas que usted quería? ¿O usted podía? Es que suena interesante. O sea, usted prácticamente era el hombre invisible. Sí, pues, de irme a otro país, no, nunca intenté eso, solo para lugares donde conocía, lugares donde podría caminar así. ¿No podía entrar a lugares de personas desconocidas? Nunca lo intenté. O sea, al vecino, por ejemplo. ¿Nunca le metió al vecino en viaje a estar como para chismosear al vecino? No. No, siempre iba donde personas que yo conocía. Bueno, pues miren los viajes astrales, el desdoblamiento, tanto se oye de esto, que hay reglas astrales, que uno no puede vigilar, que sí. Es un tema interesante, ¿no? Pues muchas gracias a él por lo que le sucedió y ese encuentro tan aterrador, pero también bueno a la vez, que no ese demonio, porque lo aterrador pues fue haber visto ese demonio que los zarandeó. Pero lo bueno es que le dio un mensaje y decir nunca haga clavados en piscinas ni nada de estos porque podría morir. O sea, al final también esa parte fue buena, ¿no? Lo está cuidando de algún modo. Geo Mejía, buenas noches. ¿Qué fue lo que le pasó en el Putumayo, mi hermano? Adelante, bienvenido. Hola Dani, muy buena noche. Buenas noches. ¿Qué sucedió? Pues Dani, yo pues había salido de la policía, bueno, hice curso y me enviaron para el Putumayo, el Placer Putumayo. Ok. Es una tierra donde antiguamente pues allá todo cambiaban, era plata, o sea, era el Placer Putumayo y allá por ejemplo todo lo manejaban era con droga. Y la plata se pesaba en pesos literalmente porque se manejaba muchísimo dinero. Y donde estaba la estación era la base de los paramilitares en esa época. Entonces, donde está la cocina actualmente ahorita en la estación, el sótano era donde mataban muchas personas. Entonces, yo con el tiempo, pues, mis abuelos siempre han sido muy, muy, muy dados a la devoción de las ánimas del purgatorio. Sí. Entonces, una noche estábamos ahí con mi teniente y yo sí miraba a unos niñitos en una casa, escuchaba ruidos en la otra casa. Entonces yo le pregunté a mi teniente, pero venga, ¿usted sí vio los niños esos? Me dijo, no, yo no los vi, pero los sentí. Entonces ahí en el pueblo había una señora que era vidente, doña Mari. Entonces él me dijo un día, vamos donde la señora Mari, a ver qué le dice. Entonces yo le dije, pues jefe, yo en eso no creo. Entonces nos fuimos donde la señora Mari, que era la que lleva mucho tiempo ahí, pues como le dicen vulgarmente, la bruja del pueblo. Sí. Y yo llegué, pues, porque yo nunca creí en eso, mi familia es 100% católica, y llegué allá, y me dice la señora, ¿usted qué quiere saber? Le dije, pues, si usted sabe, tiene que decirme, pues, realmente qué es lo que yo quiero saber. Claro. Y claro, y me sentí ahí, entonces me cogió 3 cigarrillos, me los leyó, me dijo, diga su fecha de nacimiento, su nombre, y yo se lo dije.
Cuando cogió el primer cigarrillo, me dijo, bueno, usted es una persona que no cree en esto, pero yo voy a mirar qué es lo que usted quiere saber. Hasta ahí vamos bien. Cuando esa señora empezó a acertar, de la consulta duró como media hora, a todo le acertó. Me dijo, usted está acá porque usted con su mamá no se habla, su mamá es una señora blanca, así, pero usted vive con una señora de edad, que es su abuela. Pues yo nunca había ido por allá, que iba a saber de mi vida. Claro. Me dijo, usted aquí en el Putumayo va a conocer a la mamá de su primera y única hija, va a ser una policía también, churquita. Me la describió y tal cual es la mamá de mi hija, que actualmente pues es mi pareja. Sí. Y me dijo, con el tiempo usted le va a pasar un camión y ese camión va a llevar una droga, pero ese camión es de la policía, así que no se pongan ustedes a hacer vainas de pedir plata ni nada de eso. Efectivamente, a los 2 años pasó el camión y llevaba una droga y realmente eran policías. O sea, fue una señora muy asertiva. Entonces yo le pregunté a ella, bueno, doña Mari, y en el tema de que yo veo las ánimas y eso, me dijo, eso es un don que usted tiene. Y aquí en el Putumayo, aquí en el Placer donde usted está, pues obviamente usted los va a ver muy a menudo. Y normalmente uno los miraba caminando por la calle, le pegaban al portón, dentro de la estación había un man que subía del primer piso al segundo piso y se sentaba al lado del catre de uno, le jalaba los pies, le tiraba cosas, le cogía las cosas a los compañeros y las llevaba para otros cuartos. O sea, una locura total. Y en una garita había una, pues no sé, una bruja y lo miraba uno y se reía. Y le tiraba piedritas en una tapa de metal que había allí. Y literalmente la bruja se fue para el otro punto y le apagó la luz al compañero y se le rió en la cara. Y le decía, su esposa le está montando cachos con el taxista. Entonces este compañero, pues asustado, se fue donde la señora Mari y le dijo, no, es que usted es la que me está asustando, que yo no sé qué. Le dijo, no, yo no soy la que lo estoy asustando, a usted lo está asustando es su suegra. Entonces él era muy incrédulo y la señora nunca lo atendió. Cuando un día un compañerito, el mismo compañero Juan, el loco ese no cogió una cobija entre dormido y se fue a donde estaban las banderas. Y cuando lo vimos, la bandera, o sea, se había colgado y él no estaba haciendo fuerza, sino una fuerza sobrenatural lo estaba colgando donde colgábamos las banderas. Algo lo estaba levantando. Sí, claro, literal. Cuando nosotros fuimos allí, llegó la señora Mari y le dice, sí ve, no soy yo, es su suegra, es su suegra. Y él en medio de la suegra, cuando fuimos a preguntarle a la mamá de él, la señora se había muerto de un infarto. Y ella le había amenazado que si él no se separaba de la hija, él se lo iba a llevar porque se lo llevaba. Entonces lo colgó allá en esas astas. Y allá fueron unos amigos, así como cuando se hacían el programa de que iban a buscar los audios. Sí. Sacaron unos audios muy buenos de picas donde decían, no, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Entonces sacaban a la gente y la llevaban a la familia completa para robarle la casa y los enterraban a ellos mismos en el hueco que ellos abrían. Entonces dentro de las viviendas todavía se escuchan esos sonidos. Lástima que ya ese programa no está, pero sí hubiera sido muy bueno que ustedes hubieran hecho para allá una... No, todavía vamos a lugares. Bueno, ese lugar se lo recomiendo porque usted no va a perder el tiempo. Ahorita por zona roja en muchas partes obviamente no nos lo permite Sí, la claro. empresa, porque la situación en el país está complicada en muchos sectores, entonces no me dan el permiso de desplazarme a algunos sitios, pero obviamente seguimos buscando fantasmas, psicofonías y todo eso. Quería preguntarle, Geo, usted que estuvo en ese lugar como de tanta actividad paranormal, ¿usted se protegía de alguna manera? ¿Creía en algo? ¿Hacía oración? ¿Cómo era su día a día contra estos temas espirituales? Pues Dani, la verdad yo siempre he sido muy creyente de las ánimas, toda mi vida. Y la señora Mari, porque lastimosamente esa señora la asesinaron. La asesinaron por lo mismo que sabía. Porque, o sea, yo he escuchado mucho lo que usted habla de que hay charlatanes. Pero esa señora, lástima que no esté viva. Porque yo se lo digo que yo le hubiera invitado al programa, esa señora le dice a uno toda la verdad, porque
yo era incrédulo. Hasta Y que se él, pues, sentó ahí. claro, con esa señora. Y le dijo, teniente, lo que pasa es que usted no tiene el don que tiene el de ver las ánimas porque a él al abuelo lo cuida. Y el abuelo él fue nazareno. Y ella que iba a saber que mi abuelo fue nazareno y lo enterraron vestido de nazareno. Entonces son cosas de que nadie sabía porque pues yo en ese pueblo ya apenas una semana. Después me fui para Miraflor, Cauca, e intenté hacer el don que ella me dijo, de hablar con un ánima. Cuando yo le dije a un compañero, jefe, voy a ir allá enfrente a hacer algo, me fui. Cuando yo me empecé a hablar con el ánima supuestamente buena, era un demonio. Me dijo, a ti te estaba esperando y te tengo que llevar, porque tu alma tiene una energía muy fuerte. Y mi compañero me decía, marico, usted estaba peleando solo allá. Inclusive se cayó hasta el chuquio, que tuvo que él ir a sacarme. Que me tocó decirle, ánimas del purgatorio bendita, protéjanme de esta ánima tan maligna. Y desde ahí no volví a practicar ese tema. Y cuando estoy tomando, que ya estoy muy prendido, tengo a veces el don de que yo me puedo sentar con un amigo y le digo cosas de la niñez, cosas que él solo sabe, pero solo cuando estoy como en ese trance de estar tomado. Pero yo siento que no soy yo, sino es como una segunda persona que está dentro de mí que hace eso. Porque yo el otro día amanezco muy cansado, amanezco con dolor de cabeza enfermísimo y no me acuerdo de cosas que yo dije, pero no era yo, sino otra persona. Bueno, pues Ageo, muchas gracias por compartir su experiencia del haber conocido esa bruja. Tan certera, ¿no? Todos los datos que le daba. Y me gustó lo que él dijo cuando llegó donde la bruja, que la bruja le dijo, ¿qué quiere saber? Y él dijo, pues si usted es la bruja, usted debe saber a qué vengo yo. Eso es lo que deben hacer cuando van donde un brujo. Si el brujo dice, ¿a qué viene? Dígale, pues dígamelo usted que es brujo. Y ahí empieza, si el brujo se pone bravo o algo, ya uno sabe charlatán, pero si el brujo es bueno, pues le dirá a uno, usted viene a esto, a esto, a esto, punto final. Estuvo bueno el relato de la bruja y un abrazo a toda la gente del campo, a la gente en el Putumayo, se oyen muchas historias de allí, ese lugar. Y claro, nosotros seguimos yendo a lugares, a nuestros recorridos paranormales, tienen que estar pendientes cuando estemos otra vez en trabajo de campo. Por ahí unos permisos, pero en algunas zonas está pesadito el ambiente, entonces como que nos ponen a veces como algunos frenos. Y es mejor evitar, obviamente. Pero obviamente seguimos con nuestros recorridos paranormales en búsqueda. Y aprovecho si alguien tiene un lugar con actividad paranormal en Colombia y es el dueño del predio, de la locación, pues que nos invite. Porque lo más difícil a veces es el permiso. Sé que hay muchos lugares en Colombia que nos dicen vayan, pero sin el permiso no podemos hacerlo. Sé que muchos en redes sociales se meten por una ventana, se saltan una reja, pero a nosotros como medio nos toca con el permiso del dueño del lugar, ¿no? Pero si usted de pronto, su papá dice, ay, mi papá tiene una fábrica que no funciona y allá asustaban Dani, o mi papá es dueño de un edificio y allá asustan en esas oficinas todo el día, venga, yo los invito, con el mayor de los gustos vamos. Y nos acompaña usted de paso, a ver qué nos sucede, a ver si se nos aparece el mismísimo demonio. Por ahora seguimos escuchando historias en esta noche, tengo todavía tiempito para oír las historias. Dice acá Valentina, sería chévere un programa de psicofonías. Ya no se puede por los derechos de YouTube. ¿Pueden creer ustedes que las psicofonías que dicen que son voces de fantasmas tienen derechos de los que las fabrican? Es curioso, ¿no? Pero uno pone un ruido extraño que supuestamente es una psicofonía que alguien captó y brincan los derechos de autor. En serio, ya me pasó una vez. Entonces hay gente que se dedica a crear esos sonidos para meterle de fondo a los videos o decir que miren cómo hace una bruja o miren cómo hace esto. Y si uno mete esos audios en YouTube, claro, YouTube brinca por derechos y sancionan a YouTube, sancionan el canal, pero ahí les doy ese dato, que hay muchos ruidos en videos en TikTok, por ejemplo, esos que miren cómo hace la llorona, la bruja, y se oye por allá al fondo un lamento, esos audios ya los tienen con derechos. Y claro, han vuelto videos muy virales en YouTube y todo, y ahí sí como facturan dinerito, pues hay gente que crea esos audios y los hace virales, pero cuando uno vuelve a usar ese audio, por ejemplo, y lo sube en un video pidiendo una explicación de la gente o algo, le llegan los derechos. Y dice, este derecho pertenece a la... A mí me pasó con un video, es que no me acuerdo cuál fue el audio. Yo subí un video sin ninguna música ni nada, sino solamente de fondo, haga de cuenta, sonaba como, ¡ah! No sé qué. Y yo lo subí una vez y me llegó eso.
efecto perteneciente a la compañía tal de reclama derechos. Y me pasó en Facebook, que también molesta por los derechos de autor. En TikTok no molestan por eso, pero en Facebook y en YouTube sí. Y me pasó. Y yo, uy, qué pirata. Yo es que poniendo a la gente a opinar y era un efecto creado por una compañía por allá, quién sabe dónde serán las compañías que harán efectos todos los días y los van subiendo a videos para volverlos virales. Y obviamente ganan por la reproducción de su video, por su audio. Entonces esa es la vaina, que no podemos hacer un video de estar mostrando audios extraños hoy en día, porque es muy chévere la tecnología y todo, pero ustedes saben que por derechos brincan y suspenden cuentas y todo eso porque dicen esos audios son nuestros, lamentablemente. Entonces esa es la razón. Me gusta responderle a la gente para que entienda el por qué muchas veces ya no podemos hacer cierto tipo de programas mostrando audios de terror o algo, porque están patentados con derechos y pues obviamente cobran por eso, lamentablemente. Entonces muchas de las psicofonías que aquí poníamos y que hemos puesto en programas y todo eso, que uno decía, ay, mire, Tripas, ponga este audio que me lo encontré en tal lado, uno lo ponía antes y lo oíamos, ¿se acuerdan? Y yo decía, fuerte, ¿será verdad o será mentira? Pero ahora la mayoría, por no decir el 99.9%, hay empresas que todos los días están fabricando audios en estudios, o ellos mismos, y graban su grito y se lo meten a un video y registran ese audio como ellos, y todo el que sube un video con ese audio, la plática le llega a ellos. Entonces, así como hay gente que está creando, no sé, canciones. Puedo entrar a un cementerio porque me pongo mal, me desmayo, o sea, horrible. Entonces, resulta que pues no me contaron en el momento, estando en la cena, vi una persona bajar por las escaleras, ellos escucharon solo los pasos, yo vi, ya luego pues ya me contaron como toda la historia como tal. Me ha pasado varias veces con amigos, amigas que distingo. También una amiga me invitó a la casa, estábamos con la mamá justo en la sala y vi salir a alguien por un pasillo. La mami se dio cuenta que yo vi y para no asustarlos a todos, solita en la cocina me dijo que no me preocupara, que era el ex marido que había fallecido ahí. Hoy en día, Nat, ¿qué hace contra ese don? ¿Cómo lo maneja? ¿O ya se acostumbró? Es muy duro, la verdad. Digamos que aún no asimilo porque soy muy nerviosa y pues creo que tú más que nadie sabes y entiendes que todo esto drena mucha energía. Entonces intento, digamos que de una u otra manera no como someter o asustarme porque si me asusto más me pasa. Entonces es súper feo. Es súper horrible. Sí me toca, digamos, que cuidarme con higiene, o sea, cosas que de una u otra forma el que cree le da como como no sé cómo decirlo, como que de una u otra forma tú crees que te protege. Porque pues realmente sí fue muy fuerte. Esa misma expareja que te cuento, yo recién llegué a la casa de él, yo no sabía que la mami era devota a las ánimas, pues todos sabemos que las ánimas se respetan, porque pues son almas, pero no sabes cómo ni de qué tipo. Recién llegué a la casa, las ánimas se me presentaban, no me dejaban dormir, yo me quería ir a quedar a la casa y no me lo permitían, se me presentaban, me golpeaban las cosas y yo no sabía por qué. Yo nunca pregunté hasta que se me dio como la confianza con la mami, con la que era mi suegra, y ella le tocó prender velón los lunes, porque los lunes son los lunes de las ánimas. Sí. Le tocó prender velón y rezarles y decirles que yo ahora hacía parte de la familia, porque era horrible, o sea, era horrible pisar la casa y que te espantaran, de una u otra forma te espantaran. Las sobrinas de él, que ahorita están grandes, yo las distinguí muy chiquis,
una de ellas siempre me decía a mí que jugáramos en la oscuridad. Muchísimas veces, bueno, ahí no estaba bautizada. Cuando la bautizaron, pues fue como que se calmó todo. Y la bautizaron ya fue porque como que el amiguito que estaba viendo o con lo que sea que le gustaba jugar se pasó, o sea, ya se estaba saliendo de control. Bueno, pues miren las historias y anécdotas de una mujer con este sexto sentido, ¿no? A ella muchas gracias y como dice ella, decía, los lunes es la noche de las ánimas. Si ustedes quieren invitar esta noche a las ánimas del purgatorio a su casa, pídanlo ahorita con fe, en esta noche. Díganle que los despierte a tal hora y pueden empezar a tener una relación con las ánimas del purgatorio. No lo recomiendan porque después no podrán como romper esa relación. Y ahí en adelante ellas les estarán pidiendo a ustedes luz, ofrendas y muchas cosas más. Voy a cerrar esta noche con una historia de terror, pero antes para todos ustedes y para las ánimas, una feliz noche y que en paz descansen. Un saludo muy especial para todos los oyentes y seguidores del Cartel de la Mega. En los márgenes más profundos de la web, donde los enlaces se pudren y los foros susurran, circula un mito, la APK Verdadero Dolor. No está en ninguna tienda oficial, se comparte en fragmentos, con códigos de invitación que caducan en minutos. Esta no promete juegos sin filtro. Su descripción es solo una línea. Ve lo que los demás solo sienten. Marcos, un joven buscador de emociones fuertes, de aquello que pueda hacerle sentir algo en su adormecida rutina, la encontró y la descargó. El primer video fue un choque. No era un montaje. No había música dramática. Solo el sonido crudo, nítido, de un accidente en una autopista. Filmado desde un ángulo imposible, como si la cámara flotara sobre el vehículo aplastado. Marcos sintió un escalofrío, pero también una fascinación enfermiza. Volvió al feed, intervención 12. Mostraba un robo en una tienda que terminaba con el vendedor recibiendo un disparo en la frente. La imagen no se cortaba, permanecía ahí, en primer plano, hasta que la luz de los ojos del tendero se apagaba. Marcos notó un dolor punzante en su propia frente. Lo atribuyó al impacto. La aplicación es adictiva, pero con cada vista llega un síntoma. Tras ver Caída 43, donde un hombre tropezaba desde un andamio, Marcos desarrolló un vértigo repentino en su apartamento de un primer piso. Después de Familia 07, un video que nunca llegaba a mostrar la agresión, pero sí las consecuencias en una sala de estar manchada de carmín. Marcos empezó a oler a cobre dulzón, esto en su propio sofá. La aplicación no solo te mostraba el terror, te conectaba a él. Una noche en la que Marcos estaba desvelado por el insomnio, cogió su celular, abrió la aplicación. Encontró un video con su propio código postal en los metadatos, Paseo Nocturno 22. A reproducirlo el corazón se le heló. Era su calle, filmado esa misma noche, desde la perspectiva de alguien caminando detrás de él. Él aparecía, con la misma chaqueta que llevaba puesta. Entraba en su portal. La grabación continuaba subiendo las escaleras, deteniéndose frente a su puerta. Y luego la imagen se distorsionaba. Solo se oía un forcejeo, un golpe sordo contra la madera, y luego un sonido de arrastre. El video terminaba con un plano estático de su pasillo vacío. Marcos giró la cabeza mirando hacia la puerta de su dormitorio. Una sombra acababa de cruzar. El terror lo invadió. Intentó desinstalar la aplicación. El icono no se movía. Intentó apagar el teléfono. La pantalla permanecía encendida, mostrando ahora un nuevo video en streaming. Transmisión en directo. Suscripción $99. En la pantalla, él mismo,
visto desde un rincón del techo de su propia habitación, con los ojos desencajados mirando al teléfono. Él era el contenido. La aplicación no mostraba sucesos pasados, mostraba futuros inminentes. Lo que siguió fue una coreografía de pesadilla. Marcos, viéndose a sí mismo en tiempo real, intentaba esquivar lo inevitable. En la pantalla, su doble tropezaba en la alfombra. En la realidad, sus pies se enredaron en el mismo pliegue. En la pantalla, una figura borrosa, sin rastro, entraba por el balcón. En la realidad, la puerta del balcón que él tenía asegurada con cerrojo se abrió con un chillido de metal retorcido. La transmisión no tenía sonido ambiental, solo la respiración de él y un zumbido agudo. Pero en su sala los sonidos eran reales, pisadas cercanas, el roce de algo contra la pared. La última toma del streaming fue fija, profesional, mostrando su cuerpo ya inerte dispuesto en un ángulo antinatural, pero visualmente impactante en el suelo de la sala. La transmisión cortó y en la aplicación, en el feed principal, apareció un nuevo enlace. Se titulaba Interior 44. La miniatura era su propia cara, congelada en un rictus de horror final. Tenía 2.345 visualizaciones, esto en 3 segundos, y un único comentario, fijado en la parte superior, dejado por un usuario llamado Admin. Bienvenido al feed permanente, tu dolor ahora es de todos. Si algún día te llega un enlace desconocido en la web, en WhatsApp o en alguna red social, no lo descargues, no lo abras. Podría ser esta aplicación siniestra, la cual estará filmando tu propio final. Para el Cartel de la Mega desde la ciudad de Medellín, yo soy Dani Murillo. Recuerden que me pueden seguir en mi canal de YouTube como Contador de Historias Med. También lo puedo hacer en mi cuenta de TikTok. A todos les deseo una feliz y dulce noche. Termina una noche de historias, invitados, sonrisas y mucho terror. Este fue el Cartel de la Mega.